Buenas noches. Casi la mitad de los trabajos que conocemos hoy en día van a desaparecer con la llegada de los robots y la inteligencia artificial. Esta noche les ofrecemos un reportaje especial en el que vamos a ver que esa revolución robótica ya está aquí. Vamos a preguntarnos también si estamos preparados para afrontarla. En el ámbito político, los candidatos se enfrentan a la última semana de campaña electoral. Analizaremos la última hora de las elecciones y debatiremos sobre las propuestas de los candidatos para los próximos 4 años. También veremos cómo los políticos canarios están dispuestos a todo para llamar la atención. Vamos a ver algunos ejemplos y saber si esta estrategia es la mejor para captar el voto. Abordaremos una nueva y peligrosa moda en Internet. Los protagonistas son los menores que autoproducen y difunden sus propios vídeos sexuales. Esta noche les vamos a dar las claves para proteger a los menores de estas modas. Volvemos en unos minutos. Muy buenas noches. El avance de las tecnologías y de la robótica está transformando por completo el panorama laboral. Cada año se incorporan al mercado de trabajo más de 200.000 robots que sustituyen las labores de los humanos. Es más, de aquí a 5 años, los empleos que conocemos ahora van a desaparecer. Y no solo en el trabajo, también en el ámbito de la vida, cada día es más frecuente ver máquinas. Esta noche les ofrecemos un reportaje especial que analiza el avance tecnológico, esta nueva revolución industrial en el que las máquinas toman el control. Son las 8 de la mañana. Manuel, como cada día, consulta sus obligaciones. ¿Qué tengo que hacer hoy? Hoy a las 11 de la mañana tienes cocinar para toda la semana. Después, hoy a las 12 del mediodía tienes limpiar la casa. Los robots y la tecnología ya han llegado a nuestras casas. Las máquinas ya limpian solas. Nos facilitan el día a día. Podemos preparar la comida, pero son ellas quienes cocinan por nosotros. Con solo un clic y en tan solo unos segundos podemos asegurarnos estar en cualquier lugar del mundo. Después de poner todo a punto, programar también la lavadora, Manuel se dispone a salir de casa y en el interior de nuestras viviendas las máquinas continúan funcionando. Hoy muchas de nuestras actividades diarias se hacen sin intercambiar palabra con nadie. Hoy las máquinas asumen algunos de los puestos de trabajo que antes realizaban las personas. Podemos incluso comprar desde nuestro teléfono móvil. Son las 5 de la tarde. Manuel se ha gastado 230 euros y no ha hablado con nadie. ¿Es este el comienzo del cambio o un síntoma de que el futuro ya ha llegado? Antes lo veíamos solo en el cine, en el campo de la ciencia ficción. Hoy los encontramos en el entorno laboral y cada vez con más frecuencia en nuestros hogares. Solamente en nuestro país cada año se incorporan 160 robots por cada 10.000 trabajos. Y otra realidad, 1 de cada 10 empresas en España ya cuenta con algún robot en sus negocios. Se estima que en menos de 5 años el 47% de los empleos, tal y como los conocemos, van a desaparecer. ¿Estamos preparados para ese impacto? Lo que está claro es que las máquinas y los robots poco a poco toman el control. Es Ada, el primer robot humanoide de España y se encuentra en Canarias. Mide 1,60 m y es uno de los empleados más especiales de este lugar. Hola, Ada. Hola, señor director, ¿cómo está usted? Pues muy bien, aquí con los compañeros del Foco de la televisión canaria. Robots que son como humanoides, ¿no? Son casi como un ser humano. En este caso sí, son humanoides que simulan, conversan, hacen y tienen destrezas como los seres humanos y bueno, los utilizamos para eso.
¿Y desde cuándo lleva ese robot aquí? Lleva ya 2 años con nosotros, haciendo de guía, de informador y un poco dando al visitante pues aquellas respuestas a las preguntas que nos hace. ¿Es un empleado más del museo? Bueno, es un artilugio más, no hay que decir que es un empleado más porque realmente las funciones que desarrolla son funciones complementarias a las que en este caso los guías y los auxiliares sí son capaces de hacer. Realmente un robot es la fusión entre la mecánica, la electricidad, la electrónica, la informática. Entonces lo programamos para decir qué función quiere que hagamos, ¿no? En todo momento lo que hacemos es dotarle de información y con respuestas o con palabras clave pues es capaz de responder a lo que un visitante le pregunta. El robot humanoide llama mucho la atención, ¿no? Siempre está ese debate, ¿sustituirá alguna vez los robots al ser humano? Cuando vienen al museo nosotros le decimos que es un robot es un exprimidor, es un taladro, es también una aspiradora que camina solo, es cualquier cosa que puedas programar con mecánica y con electrónica, ¿no? ¿Hay intención de incorporar algún otro robot aparte de ADA aquí a estas instalaciones? Voy a decirle un secreto, ¿no? Incorporar un robot significa incorporar más puestos de trabajo, aunque parezca lo contrario. Hace falta un programador, hace falta alguien que encienda, que lo manipule, que lo trabaje, que le dote de contenido, hace falta alguien que lleve un proceso de mantenimiento. Por un robot, ¿cuántos seres humanos tienen que estar en su mantenimiento? Bueno, yo creo que de manera exclusiva, por lo menos una persona. Eso significa que un robot está incorporando un profesional, un informático, un programador, un ingeniero, un procesador de mantenimiento. Entonces, ese debate que existe, ¿realmente nos quitarán puestos? Cuando hablamos de robots no es en el caso de los humanoides, en ningún momento va a sustituir a los seres humanos. En el otro caso, en la industria, digamos en los grandes procesos mecanizados, probablemente sí. ¿Los robots van a dominar el mundo? Una ciencia ficción. No debemos olvidar que nosotros, los robots, estamos limitados a las instrucciones de nuestro programador. Son robots que hacen las funciones de los humanos, pero ¿dónde y cómo se construyen? Encontramos en Tenerife una empresa encargada precisamente de esa función. Unificamos lo que es la tecnología actual en un solo producto que ayude al día a día. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de Carbot, que es un producto que ayuda al día a día en el sector de limpieza de los hoteles a no hacer esfuerzos físicos en el empuje diario. Estos robots son muy necesarios ya que bueno, el 80% de las bajas en un hotel del personal de limpieza suelen ser a raíz de transportar el carro de toda la lencería. La apuesta, en este caso de Spring Hoteles, por Carbot en particular, pues no es casualidad, no es una idea que se nos haya ocurrido de la noche a la mañana. Todo lo que pretendemos es conseguir ese bienestar, esa salud laboral de nuestro personal de limpieza. A día de hoy pues hemos incorporado 15 carros a nuestra flota, por decirlo de alguna forma, pero obviamente la idea es a corto o medio plazo pues ir sustituyendo los carros antiguos por esta nueva versión. El funcionamiento del carro hemos querido hacerlo lo más simple posible y es un joystick como si fuera de los videojuegos. Es palanquita para adelante, va hacia adelante. El auto regula la velocidad, por lo que no hay que regularlo con mano humana, sino que va él solo. Hacia atrás, izquierda y derecha. Son máquinas que facilitan el trabajo diario, pero no es el único sitio. También se encuentran en lugares donde se manipulan y almacenan mercancías, como en los hospitales. A esta hora ya están las máquinas funcionando, ¿no? Sí, efectivamente. A esta hora están repartiendo la comida en el edificio para todas las plantas de hospitalización y para dar de comer a todos los pacientes aproximadamente a la misma hora. ¿Cuántas máquinas hay? Aproximadamente hay 10 robots. 10 robots en el hospital que reparten no solo la comida, sino también reparten la ropa limpia, la lencería, las pocas historias clínicas que todavía movemos y suministros y medicamentos para todo el hospital. Entonces el transporte se hizo por transporte robotizado porque hacen muchos kilómetros y transportan mucha carga. De tal manera que hacen casi 55.000 kilómetros al año todos los robots. 55.000 kilómetros. Sí. ¿Ha quitado puestos de trabajo estos robots? Y el personal que en aquel momento movía este tema de transporte fue reconvertido a otras tareas porque hacía falta más personal y demás. De hecho fueron muy bien aceptados por el personal y son muy bien aceptados y ves que has visto que todo el mundo camina por los pasillos y los tiene en cuenta como si fuera una persona más dentro del hospital. ¿Cómo es el funcionamiento de estos robots? ¿Van programados? Estos robots tienen varios horarios al día y varias rutas. Tienen toda una programación y van guiados tienen un guiado magnético, de tal manera que ellos saben en todo momento dónde están e informan al control de instalaciones, donde están nuestros operarios de mantenimiento 24 horas al día, dónde están y qué están haciendo. Si hablamos de un valor
económico de la inversión que ha supuesto estos robots? ¿Podrías decirme una cantidad? Cada robot cuesta aproximadamente 150.000 euros, o sea que solo en robots a precio de mercado, por así decirlo, hay 1,5 millones. Precisamente en la medicina es donde más ha incorporado la robótica. Solo el pasado año el gobierno de Canarias invirtió en 4 robots quirúrgicos, casi 9 millones de euros. Pero, ¿invertir en robots es una decisión acertada? ¿Cuántas máquinas como estas hay en Canarias? Actualmente hay 4 en los 4 grandes hospitales. Aquí en Gran Canaria hay 2, en el Hospital Universitario Insular, en el de Gran Canaria, el Dr. Negrín, y en Tenerife tiene la Candelaria y el Universitario de Canarias. Todos con la misma configuración. ¿Ha sido Canarias una de las comunidades autónomas más pioneras en incluir este tipo de maquinaria, este tipo de robots en España? Es una de las primeras que lo incluye en sanidad pública, no la primera. Existen comunidades como Madrid, País Vasco, Galicia, Barcelona, que ya lo tienen incluido en la cartera de servicios. Cuando hablamos de estos robots, el paciente, cuando va a ser sometido a una operación como esta, ¿cómo se siente? Aunque pueda transmitir miedo el que me va a operar una máquina, el paciente lo suele interpretar al revés como mayor precisión, mayor seguridad. No suelen incomodarse por el hecho de que haya una máquina de por medio. Todo lo contrario, yo creo que les refuerza el saber que hay una máquina filtrando determinado tipo de movimiento. Supongo que no todas las operaciones se hacen con esta máquina, me imagino que el coste es muy elevado, ¿no? Exacto. Actualmente estamos haciendo los procedimientos solo en aquellos que se ha demostrado que son superiores a la cirugía convencional, en este caso la laparoscópica. Y vuelvo a comentar, sobre todo en cirugías de preservación nerviosa o en cirugías que requieren una máxima precisión. Vamos a ver el equipo. Porque en esta sala está operando un robot. Exacto. Realmente está operando la cirujana y el robot transmite los movimientos de la cirujana al interior del paciente. Aquí detrás tenemos lo que es el carro de paciente, que es el que lleva los 4 brazos que se articulan y se mueven en el interior del paciente. Realmente la cirujana está en una consola con una visión 10 veces amplificada, con una visión en 3 dimensiones, en alta definición, y haciendo unos movimientos que, aunque son amplios en el movimiento de sus brazos, en el interior del paciente son muy finos, se mueven unos pocos milímetros, cuando fuera a lo mejor mueve 4 o 5 centímetros. ¿Y qué beneficio está aportando esto a la medicina? Bueno, en principio, si yo trabajo cómodo y el cirujano trabaja mucho más cómodo porque lo hace sentado en una posición ergonómica, con unos brazos apoyados sobre una superficie, el paciente indudablemente gana en seguridad. En este caso se trata de un paciente con un tumor de colon, un colon izquierdo. Lo que están haciendo ahora mismo es una hemicolectomía. ¿Que ella siente realmente? No sentimos, realmente el cirujano al trabajar ahí no tiene la sensación de que está apretando una superficie dura o una superficie blanda, pero tiene una visión espectacular que permite ver cómo responden los tejidos al movimiento que estamos haciendo. Entonces ella realmente está trabajando con un visor y donde debería estar viendo sus brazos, sus manos, moviéndose, realmente está viendo en el interior del paciente el movimiento de las pinzas que está usando. Ella ahora mismo es capaz en esa consola de manejar 4 brazos al mismo tiempo. Doctor, ¿opera descalza? Sí. La mayoría de los pacientes, de los médicos que operan con Da Vinci, los prefieren hacer descalzo porque saben en todo momento en qué zona están. Date cuenta que ella tiene que manejar 4, 5, 6, 7 pedales. Entonces saber dónde estás en todo momento con el tacto del pie es más seguro. ¿Usted confía en una máquina como complemento de la medicina? Yo creo que depende mucho de la intervención. Se sabe que muchas veces la maquinaria tiene menos margen de error y cuando estamos hablando de una cirugía, estamos hablando de algo muy determinado, pues podemos sentirnos más seguros con una máquina que con una persona, pero todo depende de cómo te lo explique esa primera fase ese ser humano. Como paciente, si yo le doy garantía de tener menos efectos secundarios, pues al final quien gana de verdad es el paciente, claro. No solo están en la medicina, sino también están presentes en la vida diaria. Y presten atención, según un estudio de la Universidad de Oxford, el 47% de los puestos de trabajo, tal y como hoy los conocemos, van a desaparecer, y el 90% de los que queden van a cambiar con las nuevas tecnologías. El mercado laboral, como decíamos, va a cambiar radicalmente. Y eso supone que las personas se tienen que adaptar, nos tenemos que adaptar todos a los nuevos puestos de trabajo, a las nuevas tecnologías, a los nuevos modos de hacer,
e incluso probablemente repensar la sociedad como la conocemos. Quiere decir eso que hoy en día la sociedad está basada en el trabajo que hacemos y quizás vayamos a un modelo en el cual pasaremos a trabajar pues muchas menos de 40 horas y con formatos completamente distintos a los que conocemos actualmente, ¿no? A medida que se automaticen más puestos de trabajo y se sustituyen los puestos de trabajo por robots o por máquinas, quizás es que haya que plantear que como sociedad debamos trabajar menos horas. ¿Y cómo debemos afrontar esos cambios? Y sobre todo, ¿qué deben hacer los jóvenes? Que el mensaje para los jóvenes es que estudien, que si pueden ir a carreras técnicas mejor. No va a haber ni un solo técnico sin trabajo, probablemente en los próximos 20 años. Ingeniería, informática, digamos, formación técnica va a ser más necesaria que nunca en este mundo. Y también analistas de datos, son buenas, y como sectores sanidad y educación. Hay algunas profesiones que directamente serán sustituidas por máquinas. El informe McKinsey de 2017 dice que en España se van a perder 7,8 millones de puestos de trabajo de aquí a 2040 o 2050. Sobre todo, trabajos físicos repetitivos y trabajos en algunos sectores como transporte, almacenamiento o administración. Por ejemplo, no va a haber choferes, los coches se van a conducir automáticamente. O, por ejemplo, todo lo que es el almacenamiento de información lo van a hacer las máquinas. Pero lo que nadie nos va a quitar como seres humanos son dos cosas. Uno, la creatividad, que es nuestra, y dos, la humanidad, la empatía por otros. Dentro de 30 años nadie concebirá que un ser humano conduzca un vehículo. Incluso eso será imprudente, pero qué disparate, ¿sí? O sea, los conductores desaparecerán. Es una profesión que hará muchos administrativos también. El sector industrial es ya y también será en un futuro próximo uno de los sectores en el que más incide el avance de la tecnología y la presencia de la robótica. Las profesiones, tal como las conocemos hoy en día, en gran medida van a desaparecer, van a cambiar radicalmente, porque estamos asistiendo a una nueva era tecnológica que se caracteriza principalmente por la inteligencia artificial y la robótica, y eso va a causar que casi todos los puestos de trabajo puedan ser automatizados, por lo menos en alguna de sus tareas. Pero, ¿cuáles son las profesiones más afectadas? Hombre, hasta ahora los grandes cambios se han producido sobre todo en el sector industrial. Ahora, en los últimos años, estamos empezando a ver que la inteligencia artificial se está implantando y está desarrollándose en el sector servicio y en el sector turístico. Entonces, es de esperar que esto afecte a Canarias, en concreto, en los próximos 10, 15 años, con mayor fuerza que lo que lo ha hecho hasta ahora. Estamos viendo que las máquinas son capaces de automatizar tareas que hacen hoy en día los abogados, que hacen los médicos, que hacen los camareros, es decir, abarca todo el espectro de tareas. Incide con mayor impacto sobre determinadas tareas y determinados puestos de trabajo, pero evidentemente afecta a todos. Entonces, va a afectar a todas las empresas, va a afectar a todos los trabajadores, va a afectar a todos los puestos. Pero, ¿cómo las máquinas se incorporan al mercado laboral? Las máquinas dan trabajo, hay que mantenerlas en el estado adecuado para que funcionen bien, y eso requiere de un trabajo cualificado, requiere de técnicos en automatización, requiere de mecánicos especiales. Antes, la mayor parte de nuestros operarios no tenían formación prácticamente, o era una formación muy básica, y en los últimos años todos nuestros operarios son al menos FP2 o ingenieros incluso también. Hoy muchas de las acciones automáticas se combinan con las manuales. Esto es un trabajo que se realiza a diario y, como han visto, pues se hace de una forma manual. Si bien el proceso en sí está automatizado, esta parte del proceso, que es la conexión de la bomba, las mangueras, etcétera, se realiza de forma manual. En un futuro muy cercano, este trabajo pues quedará totalmente automatizado, lo que conllevará que mejorará lo que es la ergonomía en el trabajo del compañero, y además mejoraremos nosotros pues la eficiencia del proceso, etcétera, etcétera. ¿Aportan las máquinas seguridad al trabajo? Varios compañeros pues sí se han tenido pequeños accidentes, pues se han tropezado con las mangueras que tenemos en el suelo. Con la automatización de todo este proceso, pues al no tener ya mangueras en el suelo, no tenemos que estar moviendo las bombas para la extracción de la levadura, etcétera, pues todo este tipo de incidentes que pudieran ocurrir pues se evitaría. ¿Y a usted le preocuparía que una máquina pudiera hacer su trabajo? Una persona que se va a dar cuenta o que va a vivir que una máquina lo va a sustituir, no lo va a entender,
nunca va a poder entender cómo, habiendo dedicado años a esa formación o a esa profesión, de repente un aparato que se puede romper y que se arregla encima reiniciándose, va a sustituir esa experiencia, esa creatividad, esa espontaneidad que ha puesto ese gran esfuerzo. Entonces, la frustración que va a tener va a ser grande, porque no es que la vaya a sustituir un profesional mejor, sino algo sin sentimiento. Esto en psicología se llama resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos a los cambios. Pues pueden ser nuevas oportunidades de reinventarnos, pero también pueden ir acompañado de emociones como miedo, ansiedad, estrés. Todas estas emociones parece que son malas, y nosotros en psicología intentamos mandar un mensaje muy claro: las emociones no son malas, nos avisan de algo, nos están alertando de que hay algún movimiento nuestro, ¿dónde colocamos todo eso? La presencia de la tecnología también la encontramos en el aire. Cada minuto hay alrededor de 11.000 aviones sobrevolando el mundo, máquinas que, aun supervisadas por el hombre, son responsables de millones de vidas. ¿Hasta qué punto está automatizado un avión? Hoy en día está casi todo automatizado. Son todos ya automatismos y toda la información se presenta al piloto en una misma pantalla. Lo que son las maniobras, por ejemplo, de despegue y aterrizaje, casi siempre las hará un piloto a mano. Por supuesto, un piloto automático nunca hace nada que el piloto no le indique. ¿Podríamos decir que cuando está activado el piloto automático es la máquina quien ella sola está volando? Efectivamente, yo lo puedo demostrar. Yo, por ejemplo, ya tengo el avión encendido, lo tengo preparado, el piloto automático está encendido, y lo que voy a hacer ahora mismo es conectar el piloto automático para que siga un rumbo. ¿Es garantía de seguridad el piloto automático o al contrario, es posibilidad de error? Estoy convencido que lo es, y además el uso del piloto automático, que se ha extendido a todos los aviones que vuelan hoy en día, es una garantía de seguridad. 157 personas fallecieron el pasado mes de marzo en Etiopía al estrellarse su avión al poco tiempo de despegar. Entre los pasajeros se encontraban 2 españoles. Pero, ¿cuál fue el problema? La prensa nacional e internacional apuntaba a un fallo técnico. En realidad es pronto, como siempre en los accidentes de aviación, para ver dónde estaba el fallo. En el caso de los Boeing 737 MAX, hoy en día hay 2 opciones. El vuelo es un vuelo en el que tanto el piloto como la máquina trabajan conjuntamente siempre. La máquina supervisa al piloto, si yo me equivoco, yo cometo errores, la máquina me avisa, y al mismo tiempo cuando la máquina se equivoca, el piloto la corrige. Entonces, en el caso de Boeing, el accidente, si hubiera sido causado por un mal diseño del software o del automatismo que lleva el piloto automático, la cuestión es: ¿por qué no se pudo desconectar el piloto automático? ¿Es una evidencia entonces que fallan las máquinas? Las máquinas se integran poco a poco en nuestra sociedad, interactúan con los humanos en el mismo espacio sin que sea necesaria la asistencia de trabajadores. Lo comprobamos, nos dirigimos a una gasolinera completamente automática. Respondemos a las indicaciones de la máquina, realizamos el pago y cargamos el vehículo. Son las que se conocen como la gasolinera fantasmas, es decir, sin empleados. Las empresas que están sustituyendo los equipos técnicos, la maquinaria por la fuerza de trabajo, por los trabajadores, lo único que están haciendo es interesándose por su cuenta de resultados, por enriquecer el balance y dejando al margen lo que supone el ámbito social del trabajo. Una situación similar que podemos encontrar en tiendas y restaurantes donde es el propio cliente el que encarga su propio pedido. ¿Qué opina de las empresas que han sustituido hombres y mujeres por máquinas? Bueno, pensamos que las empresas que avanzan hacia la sustitución de trabajadores y de trabajadoras por la robotización y por la maquinaria, lo que están haciendo es expulsando a los trabajadores del ámbito social de la relación laboral. Eso, desde luego, nos lleva a un fracaso personal y un fracaso como sociedad, puesto que son empresas que exclusivamente tratan de mantener los beneficios por encima de cualquier relación social. La incidencia media de los robots en los países industrializados es mayor que en España. Se estima que hay 400 robots por cada 10.000 empleos. Cada año se incorporan unos 200.000 robots al mercado laboral. ¿Temes que un robot pueda quitar un trabajo? En general no, los robots los utilizamos para el trabajo pesado que nosotros no podemos hacer o no deberíamos hacer, y que por otro lado es muy repetitivo. Entonces es preferible tener personas, digamos, atendiendo a personas, que no personas empujando de carros, en este caso no es preferible tener robots. Y hay muchos trabajos o muchas cuestiones que necesitan una precisión tal
que un humano por sí mismo no puede llegar. Le hace el caso de las operaciones, por ejemplo. Es mucho mejor tener un robot que te ayude para llegar a una precisión en la que tú no llegarías. ¿Estamos preparados para ese impacto? Claro que va a tener que competir mentalmente, puesto que sabe que la eficiencia a veces de una máquina que puede estar trabajando 24 horas seguidas durante todo un año, no la va a alcanzar. Entonces, esa competitividad mental se va a traducir en esfuerzo innecesario, en un cansancio agotador físico y mental y emocional, y que comparado con la dedicación de un robot en cuestión de tiempo, pues nunca va a alcanzar. Entonces se va a ver cómo no llega, y eso es agotador. Claro que siempre vamos a preferir ese contacto con las personas. Estamos hechos para mantener relaciones de afecto con nuestros semejantes. Son muchas las facilidades que ofrece la tecnología y la integración de las máquinas al mercado laboral, pero ¿es algo nuevo o ya lo vivimos en la revolución industrial? Realmente no fue una destrucción de máquinas indiscriminada, sino selectiva, dirigida a las nuevas máquinas que destruían empleo cualificado o recurrían a la contratación de mano de obra poco cualificada. Pero, ¿qué es este movimiento? ¿Existe ese rechazo a la evolución? ¿Se reniega de la tecnología? Comprobamos si hoy en día sigue habiendo gente con ese pensamiento en nuestro país. Escribimos en el buscador y encontramos a un filósofo con esta corriente y contactamos con él. Profesor, ¿qué se entiende hoy como neoludismo? Pues el neoludismo es una visión crítica de tecnología que intenta anticipar los efectos sociales que tiene y cuáles son los problemas a los que tanto que crea como a los que se enfrenta. Pero, ¿cuál es el problema entonces? Intentar entender la tecnología de una manera crítica. Es decir, que no porque una cosa sea nueva es buena, no es equivalente. Nos venden un cacharro y nos dicen esto es bueno porque acaba de aparecer. No, no necesariamente. Resulta curioso, es la tecnología el presente y el futuro, y sin embargo, las materias más técnicas no forman parte de las carreras universitarias más demandadas. Nos acercamos a la universidad. El pasado curso en Canarias solo se han matriculado 1.470 nuevos alumnos. El número de estudiantes efectivamente ha disminuido en los últimos años. Las causas son variadas, que van pues desde la crisis económica, sobre todo es cuando ha empezado a verse cómo ha disminuido el número de estudiantes, y carreras, por ejemplo, como ingeniería civil, pues ha pasado de una cantidad importante de estudiantes en primero, pues de 80, 90, 100, pues ha llegado pues a 30, 40, incluso hasta 25. Roberto, un joven de 23 años, es estudiante de ingeniería electrónica. Él sí piensa que el futuro es la tecnología y no ha dudado en su elección. Yo nací con toda la industria evolucionando y al fin y al cabo estaba viendo la industria 4.0, que era la automatización, los robots inteligentes, la inteligencia artificial, y por eso fue más o menos el camino que yo tomé para estudiar esta carrera. Ahora mismo en la carrera estamos aprendiendo, por ejemplo, cómo programar robots para que en las industrias no solamente se metan en las industrias más robots y sean más automatizados, sino que también sea un complemento al ser humano. Es decir, que el ser humano no tenga que manipular el producto, tener que hacer trabajos repetitivos, trabajos con mucho esfuerzo, por ejemplo en almacenes, sino que lo hagan los robots. Y sea el humano el que piense, el que tenga más la imaginación, no tanto el trabajo físico que lo puede hacer el robot. Según un último estudio, las profesiones más demandadas este año son los vendedores comerciales con experiencia, los ingenieros industriales y las relacionadas con las tecnologías. ¿Es la formación en inteligencia artificial la garantía del futuro? O sea, que tú como estudiante que estás estudiando esta carrera, trabajo no te va a faltar, ¿no? No, a mí como estudiante de esta carrera no me va a faltar trabajo, la verdad. Tanto en hacer el robot, como en diseñarlo, como también el mantenimiento que tiene ese robot. Hay que hacerlo un ingeniero. Fíjense, según un último estudio, solo el 15% de los puestos de alta cualificación no se cubrirán en los próximos 10 años, ya que se crearán más de 200.000 empleos. Quedaron aproximadamente unos 700.000 puestos de ingenieros en toda Europa sin cubrir, de todas las ramas evidentemente. Y aquí en Canarias pues la demanda está aumentando rápidamente en los 3 últimos años para obtener ingenieros para trabajar en todas las ramas. La robótica es una cosa bastante especializada
Y nosotros, por ejemplo, damos una carrera que es electrónica industrial y automática, donde se da robótica, y esos ingenieros son muy demandados. En las escuelas tenemos que prepararnos para eso, para el futuro, y de hecho nos estamos preparando. Aquí estamos en este laboratorio, vemos cómo se ensambla, cómo se estudia, cómo se trabaja en todo esto. ¿Somos realmente conscientes de esa posibilidad en el mercado? Amazon tiene sus almacenes, ya no tiene trabajadores, sino solamente tiene robots que están ya directamente controlados por un ordenador. Y es la persona el que controla el ordenador, ¿no? Así que al fin y al cabo en el futuro va a haber mucha más automatización, va a estar todo mucho más automatizado, no va a haber tanto trabajo físico, tanto el contacto de la persona en la industria, sino más bien va a ser el robot el que haga el trabajo en la industria, porque al fin y al cabo el robot es más preciso, es más eficiente, trabaja mucho más rápido que el ser humano. Sin apenas percatarnos, las máquinas y los robots nos acompañan cada día. Hoy se paga con el teléfono móvil e incluso con relojes inteligentes. Casi un 86% de las compras, cuando se hace a través de forma alternativa, a través de formas de pago electrónico, se utilizan sobre todo tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Cada vez salimos con menos efectivo en el bolsillo, en la cartera, y hacemos más uso de tarjeta o de aplicaciones en el móvil. La tendencia es que cada vez vamos a utilizar medios de pago electrónicos, no solo tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, sino plataformas de pago como PayPal, monedas virtuales como Bitcoin, y seguramente pues aparecerán otros medios de pago electrónicos que serán sobre todo más seguros y entiendo que gratuitos para los consumidores, los usuarios. Pero al no pagar en efectivo, ¿perdemos el sentido de gastar dinero? Pues sí se suele perder la noción de gastar el dinero, puesto que no estamos viendo cuánto nos va quedando, sino simplemente las cantidades que vamos dando. Y al estar pendiente a la cantidad que vamos dando, no le prestamos atención al neto que nos suele quedar en la cuenta. Y claro que eso conlleva que pensemos cuánto nos queda sin ver la cantidad real. Entonces nos movemos en percepciones más que en la realidad, y luego llegan los sustos. Porque al cabo de días u horas, o que más bien suele ser días, incluso a veces semanas, pues nuestra percepción está distorsionada más de lo que pensábamos, y luego pues empezamos las preguntas de cuándo me lo gasté, cómo ha sido, dónde tenía yo la cabeza, y bueno, nos centramos en la autoculpa en lugar de decir, bueno, pues la próxima vez lo hago de una determinada manera. Según datos de un estudio de American Express, el 59% de los españoles cree que el dinero en efectivo desaparecerá en un futuro. Cada vez se saca menos dinero en los cajeros automáticos. Aquí es mucho más cómodo, es más fácil, no te manchas las manos, todos son ventajas. Hombre, el inconveniente es que, como parece que no te cuesta, pues te dejes ir y gastes más de lo que tienes y entres en una espiral de débito donde al final te cargan unos tipos de interés de usura, ¿no? La banca ya ha tenido una reconversión fuertísima. El número de empleos, la banca se ha desmoronado. Antes no había cajeros automáticos. Entonces llegaron los cajeros automáticos donde tú extraías dinero. Eso va a desaparecer también, porque el dinero físico va a ser algo totalmente anecdótico y marginal, que casi no se va a utilizar, y en muy poquito tiempo. Pero no solo están en las grandes empresas, hoy forman parte de nuestras vidas. Oye Siri, apaga la luz. Oye Siri, enciende el ventilador. ¿Y cómo funciona? ¿A través de una programación o cómo es esto? Bueno, es muy sencillo porque las peticiones las hacemos con total normalidad. Simplemente le pedimos a Siri lo que queremos, como encender las luces, apagarlas o conectar algo de domótica de casa, con un comando muy sencillo que se llama Oye Siri. O sea, solo con decir ese concepto, ese término de Oye Siri, ya respondería. Exacto, porque lo demás lo pedimos con total naturalidad. Por ejemplo, Oye Siri, enciende las luces, o Oye Siri, apaga las luces, etc. José, ¿podríamos decir que esto es como un robot en casa? Algo parecido. Digamos que es más nuestro asistente personal. Es un asistente que nos ayuda en las tareas cotidianas, por ejemplo, que nos recuerde algo del calendario, o que nos ponga un temporizador, o que nos ponga, por supuesto, nuestra música en alta fidelidad, con lo cual nos ayuda en nuestro día a día. Ustedes trabajan con domótica, con artilugios innovadores. José, ¿qué es lo próximo con lo que nos vamos a encontrar? Bueno, es difícil saberlo porque la tecnología cambia constantemente. Yo creo que la tendencia es que la vida
pues nos sea cada vez más fácil en nuestros hogares y en nuestro día a día. Hablar de futuro es hablar de presente. Incorporar un robot significa incorporar más puestos de trabajo, aunque parezca lo contrario. Hace falta un programador, hace falta alguien que encienda, que lo manipule, que lo trabaje, que le dote de contenido. Las máquinas son parte de nuestro día a día. Hacemos que la tecnología sea amigable para el día a día, tanto en el entorno laboral como en el entorno de hogar. Solo depende de nosotros y de la tolerancia que tengamos a la evolución de la tecnología. Los robots los utilizamos para el trabajo pesado que nosotros no podemos hacer o no deberíamos hacer y que por otro lado es muy repetitivo. Entonces es preferible tener personas, digamos, atendiendo a personas. Por otro lado, es una evidencia que la automatización va a afectar a los trabajos menos cualificados. Antes la mayor parte de nuestros operarios no tenían formación prácticamente o era una formación muy básica. Y en los últimos años todos nuestros operarios son al menos FP2 o ingenieros incluso también. Porque según los expertos, la incorporación de las máquinas tan solo es para facilitarnos la vida. El que los robots y la automatización entren en la industria no quiere decir que se vaya a perder mucho trabajo, sino que al fin y al cabo se van a crear nuevos trabajos. Es decir, esa persona que antes hacía el trabajo repetitivo en la industria, pues ahora es el que va a manejar el robot. Somos el futuro. Hasta pronto. Bueno, como decía el reportaje, el futuro ya está aquí. Vamos a hablar de este asunto, pero antes vamos a presentar a algunos de los invitados que van a estar esta noche en el foco. Paco Pomares, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿Qué tal? Miguel Ángel. Bienvenido. Marta Cantero también, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Jesús del Amo, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Carmen Izquierdo, buenas noches. Buenas noches. Jorge Betancourt, buenas noches. Muy buenas noches. Y también está con nosotros Sonia Chinea. Muy buenas noches, Buenas Sonia. noches. Y para comenzar queremos preguntarles exactamente qué opinan del reportaje que acabamos de ver. Jesús del Amo, economista, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener esto en el mercado laboral? Hombre, el mercado a corto plazo obviamente va a tener un impacto negativo en aquellos trabajos que les afecten, pero a largo plazo obviamente la automatización lleva favoreciendo al ser humano desde el siglo XVIII y no creo que esto cambie, al contrario. Probablemente nos encontraremos, como decía en la última parte del magnífico reportaje, nos encontraremos con nuevos trabajos, con nuevas oportunidades y probablemente con menos esfuerzo en los trabajos, ¿no? Pero quizás mucha gente se quede atrás, Carmen. A mí me llama la atención también, sí que se quedan atrás quizás esos trabajos más automatizados, pero hablaba de la importancia de los profesionales que sepan de esa tecnología y estén bien preparados, ingenieros, pero creo que también da espacio y tiempo para que las profesiones más artísticas, como las de letras y filosofía, también puedan abanderarse a través de esa tecnología. Paco, ¿todos vamos a poder adaptarnos a este cambio, a esta nueva revolución tecnológica? Los que vivimos hoy no. En el futuro probablemente la gente ya venga de fábrica adaptada, ¿no? Pero la impresión es que la idea que se tiene de que se van a crear nuevos trabajos de una forma masiva no es real. Lo que ocurre es que va a cambiar el paradigma de lo que es el trabajo. Vamos a cambiar nuestros conceptos sobre lo que es el trabajo y va a ser un cambio muy singular. Esto nos puede conducir a una situación de estratificación absoluta de las clases sociales, ¿no? Con gente que gobierna el planeta y gente que no tenga más que una asistencia social para sobrevivir, que es una de las hipótesis, la más negativa, o nos puede llevar a una época de florecimiento de la humanidad. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de este asunto, ya saben cómo ha avanzado la inteligencia artificial, cómo llegan los robots al mercado laboral. En unos minutos volvemos y seguimos hablando de este asunto. La tecnología ha mejorado nuestra vida, pero está claro que está transformando el mercado laboral. Escuchen, porque de aquí a 5 años la mitad de los empleos, tal y como los conocemos ahora, van a desaparecer. Yo les pregunto, ¿piensan que estamos abocados a un desempleo masivo o a afrontar nuevas estructuras de empleo? Paco Pomares. Bueno, quizá 5 años sea una cantidad un poco excesiva, ¿no? Los trabajos sobre la evolución del mercado laboral que se han producido y que se vienen publicando, incluso algunos con diagnósticos de carácter general, te hablan de 20 a 30 años para la desaparición de aproximadamente un 30% de los puestos de trabajo. Es una cifra que está más o menos aceptada. Hacia el año 2050 habrá desaparecido el 30% de los puestos de trabajo que hoy conocemos y no habrán sido sustituidos por otros, que esa es la clave de la historia, ¿no?
porque bueno, hay trabajos que desaparecen. Hoy realmente el trabajo de responsable de un videoclub no existe, porque nadie acude a un videoclub, ¿no? Y hay cosas que van cambiando, pero no, se trata de que van a desaparecer definitivamente una multitud de trabajos que van a ser sustituidos por la automatización, por la robotización y también porque no va a ser necesaria tanta fuerza activa por parte de los seres humanos para trabajar, porque muchísimas de las cosas se van a hacer en cadena y se van a producir de una manera distinta. Marta. Yo no comparto para nada el pesimismo tecnológico, ¿no? De que, por entre otras cosas, porque siempre que se han hecho augurios sobre en los cambios y en las transiciones de que las cosas se iban a producir de una manera determinada, al final no se han producido, ¿no? Cuando llega pasa la década o los 20 años no se han producido. Yo creo que del reportaje lo que vimos es que efectivamente sí va a haber nuevos trabajos, o sea, se van a destruir algunos, pero se van a sacar nuevos trabajos que ahora mismo no somos ni capaces de imaginar en muchos casos, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es prepararse a conciencia y sobre todo los jóvenes prepararse para esos nuevos nichos que pueden venir, sobre todo los sistemas educativos para irlos reconduciendo y reencaminando hacia ese tipo de nuevos trabajos. Sonia. Nos debatimos entre la preocupación y la esperanza, quiero decir, Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, eso ya está ahí. Efectivamente tenemos que prepararnos para la transición, tenemos un déficit formativo espeluznante. ¿En qué nos podemos preparar? Pues en lo que la máquina no nos puede dar, que es la humanización de aquellas tareas complementarias que van asociadas a la digitalización de los procesos productivos. ¿Cómo? ¿Tienen las máquinas inteligencia emocional? No. ¿Creatividad? Tampoco. Ese tipo de elementos asociados a la mecanización o la automatización de los trabajos no lo va a poder suplir una máquina nunca. Y en eso tenemos que formarnos. ¿Llegará el ser humano, Jorge? ¿O las máquinas nos van a dejar atrás? Sonia está arrimándolas con la sardina de la creatividad. Vamos a ver, yo creo que hay dos caras en esta moneda, ¿no? Cuando vino la revolución industrial en Gran Bretaña, en el siglo XVII, los telares sustituyeron a las hilanderas. ¿Qué pasó? Que se fabricaba un bien que era muy caro, se fabricaba de manera más barata, se puso a disposición de una mayor cantidad de gente y fue bueno para la humanidad. Fue bueno el vapor, que sustituyó a los coches de caballo, pero por el camino se quedaron las hilanderas y los coches de caballo, surgieron otras cosas, ¿no? Hay un estudio del Instituto Dell que dice que para el año 2030 2 de cada 3 niños que estén estudiando en primaria trabajarán en empleos que en ese momento no existirán, ¿no? Pero los datos son apabullantes, Jorge. En 5 años se van a perder a nivel mundial 75 millones de empleos. ¿Estamos preparados? ¿La humanidad está preparada para eso, Carmen? Yo creo que sí, por lo que también me sube el carro de Sonia, el mundo de las ideas es el que puede favorecer. Es verdad que sí se van a perder empleos, claro que sí, oficios se van a perder y se cambiarán por otros, pero claro, esa misma persona que pierde ese oficio sería quizá muy ilusorio pensar que va a poder reciclarse en 0, a aprender otro. Es verdad que va a haber desempleo, pero es verdad, por otro lado, va a tener otra dinámica. Y podemos entenderlo como que esas tareas automatizadas, las que perdíamos tanto tiempo, van a desaparecer con la tecnología y podemos dedicarlo a otras otros. Pero hay una cosa, yo no creo que se pierdan, se transforman en otra cosa. Vamos a ver, cuando llegó la electricidad, desaparecieron las velas. Bueno, siguen residualmente. Es decir, pero se crea un nuevo nicho de mercado. Tienes razón en una cosa, una hilandera probablemente no podía reparar un telar. Tuvo que venir otro tipo de trabajador a desarrollar ese trabajo. Lo que creo que va a haber es un enorme proceso de transformación de unos trabajos que se extinguen a otros que son nuevos y hay que desarrollarlos con otras competencias. De hecho, ¿no? Jorge, ya está pasando, aunque Sí, no sea en un caso de robotización exactamente lo que estamos viviendo con los taxis y con los Uber, es exactamente esto. Un mundo que muere, que viene de una manera determinada, una economía que viene de una manera determinada, otra que entra nueva y que entran en conflicto y donde se están perdiendo por un lado se están creando. Pero quizás la cuestión es si nos estamos preparando para esa transformación. Va a ser mucho más violento, va a ser mucho más radical, va a ser mucho más destructivo de lo que creemos. Estamos convencidos de que esto va a ser un proceso similar a los que se han producido en otros momentos históricos y no es cierto, es un proceso diferente. Es un proceso porque jamás en la historia de la humanidad ha aparecido algo comparable a la inteligencia artificial. No es verdad que las máquinas no puedan llegar a tener comportamientos humanos. Se está avanzando en una dirección en que, por ejemplo, la medicina, toda la medicina desaparecerá, quedarán los trabajos asistenciales, porque los robots no pueden limpiar traseros, ¿vale? Pero sí podrán intervenir absolutamente todas las decisiones y podrán hacerlo en red, podrán hacer diagnósticos a una velocidad fulminante y con una capacidad de acierto muy superior a la de las mentes humanas. Podrá haber máquinas que creen arte, que creen poesía. ¿Quién piensa que va a ser mejor
la música que cree un intérprete como Mecano, que la que puedan crear máquinas, que conocen la sensibilidad y que están vinculadas. Todo eso está perfectamente analizado y hay incluso bestsellers literarios como el de Harari, Homo Deus, que explica hacia dónde vamos, cuál es la situación con la que nos encontramos. Pero no se sabe, Paco, explican hacia dónde hay... Te veo muy schumpeteriano, ¿no?, con la destrucción creativa del capitalismo. No, yo no estoy diciendo eso. Se crean nuevas oportunidades. Al final no tenemos que perder de vista una cosa. La riqueza es el tener una mayor abundancia de bienes, ¿vale? De acuerdo. Entonces, si vamos a una sociedad en la cual la robotización nos permite el tener una mayor productividad y una mayor producción y una mayor disponibilidad de bienes para un mismo nivel de población, eso significa que todos somos más ricos. Vemos el paradigma ahora, por ejemplo, de la impresión 3D. Imaginemos el poder tener una casa impresa en 3D por 30.000 euros y no por 130.000 o por 140.000 o por 150.000. Eso crea riqueza. Pero Paco tú tienes razón y Paco tiene otra parte. Esa sociedad de la que tú hablas no será esta, será otra que está por inventar. Esta, desde luego, no va a poder ser. Bueno, yo le voy a decir cambios, Jorge, tú date cuenta que hace 20 años no teníamos un teléfono móvil y hoy no podemos salir a la calle y nos hemos adaptado. Acabas de citar el teléfono. El teléfono tardó 75 años en tener 50 millones de usuarios. La radio, 38 años. Televisión, 13 años. Internet, y Facebook, 4 años. 1 año. Facebook, 2 años. Twitter, 9 meses. Y Pokémon Go, Sonia, 19 días. Quiero decir, la velocidad a la que vamos es tal que la sociedad no se puede adaptar a esos Sigue cambios. existiendo un déficit formativo. O sea, tenemos un déficit formativo en las universidades, en formación profesional, en educación secundaria. No estamos preparados para afrontar la digitalización. No es equiparable al siglo XVIII, ni al XIX, ni el XX siquiera, ni en el comienzo de la digitalización. Existe sesgo. Efectivamente, las máquinas aún, en materia de inteligencia artificial, quienes incorporamos los datos somos los humanos. Y hoy hay periódicos en el mundo que hacen información a través de bots o de inteligencia artificial y llevan consejos, por ejemplo, consejos de género. Y consumimos ese tipo de información que ya llega mediatizada. El problema no es la máquina. Yo creo que Paco tocó antes esa tecla. El problema es el maldito algoritmo. Quiero decir, en este momento los créditos hipotecarios en muchos bancos se dan por un análisis que hace un algoritmo. No lo hacen equipos de seres humanos. Y de hecho todo el tema de protección de datos viene precisamente por esos sesgos que te pueden meter en un sitio o en otro. Pero todo eso para subirse a eso, es inevitable. Lo que quiero decir es que es inevitable. Lo absurdo es competir con una máquina donde la máquina va a ser mejor. Y recordemos las partidas, por ejemplo, de ajedrez, donde la máquina ya efectivamente da con el algoritmo y sabe superarla. Pero el ser humano tiene una valía, aprender a pensar, aprender a ver dónde está el mercado. Las máquinas también. Las máquinas ya tienen la capacidad de aprendizaje y pueden aprender a una velocidad muy superior a la que podemos aprender nosotros y pueden tener un margen de error inferior al que tienen los humanos. Pero eso quiere decir que la humanidad va a desaparecer. No, yo me niego también a un discurso pesimista. Lo que digo es que el concepto que tenemos de lo que es el trabajo va a saltar por los aires y probablemente, en vez de estarnos planteando si se van a crear nuevos trabajos, lo que tenemos que plantearnos es que el trabajo se va a tener que repartir y que vamos a trabajar muchas menos horas y que va a ser imprescindible que eso ocurra. Y los primeros que tienen que aprender que ese es el proceso son los agentes productivos, que son los que determinan cuánto tiempo se emplea. ¿Eso significa, Paco, que vamos a ser más pobres? No. Creo que vamos a ser más ricos, pero nuestra riqueza no va a estar definida y condicionada por la cantidad de bienes a la que tenemos acceso, sino por el verdadero lujo, que es el tiempo libre, que es la capacidad de relacionarse con los demás, que es poder dedicarse a actividades creativas, no solamente productivas. Y habría que proteger ciertos sectores productivos como se han hecho en otras épocas de la historia, los sindicatos. Bueno, yo creo que en toda transición efectivamente hay que ir acompañándola a la medida de lo posible y preparándolo para lo previsible. Lo que pasa es que cuando imaginamos los futuros, yo insisto en ese concepto, los imaginamos desde la hora, desde el mercado, desde los esquemas actuales, pero que dentro de 20, 30 años, tú lo comentabas con el móvil, es que lo que estamos imaginando no va a ser lo que sea. Entonces, con lo cual ya nos están diciendo que va a haber trabajo que ni podemos imaginar, es que lo que vamos a imaginar probablemente, lo que estamos imaginando probablemente no sea lo que suceda. Pero para llegar ahí, vamos a pasar por una situación traumática, eso es inevitable. Es decir, la revolución. Vamos a pasar por una transición. Por una transición muy violenta que va a producir mucho sufrimiento. Pero los cambios y que va a producir sufrimiento no solamente en las sociedades desarrolladas, que es las que creemos que están accediendo más rápidamente a la automatización. Y no es verdad. Son las sociedades emergentes en las que se está produciendo una incorporación más rápida a la automatización. Son países como China, como la India, que nos parecen países del tercer mundo y no lo son, los que están avanzando más rápido en ese proceso.
eso. Entre otras cosas, porque el tipo de capitalismo que hay en esos países, en ocasiones capitalismo de Estado, capitalismo dirigido, no respeta los derechos de las personas y avanza a una velocidad vertical. Hablamos de otro asunto que también ha generado un impacto en el mercado laboral, el de fichar en el trabajo, una medida que se aplicó el pasado domingo y que ha llegado rodeada de polémica y también de muchas dudas. Ni se compensan ni se pagan. En muchas ocasiones en España se realizan semanalmente 2,6 millones de horas extras no remuneradas, una práctica que el gobierno pretende eliminar con un sistema obligatorio de control de horarios y cuya entrada en vigor está envuelta en polémica. Para muchas empresas esta imagen no es nueva, llevan décadas fichando. A este pequeño negocio de imagen y sonido no les ha cogido el toro. En ella trabajan unos 10 empleados que ya se han hecho a la rutina. La medida me parece bien, ofrece un poquito de tranquilidad tanto para el empleado como para el empresario sobre el horario que ejerce. Al igual que en esta ferretería, de momento ellos han optado por un formato algo más convencional. Lo estamos haciendo mediante hojas de papel, donde el empleado firma y coloca la hora de entrada y hora de salida, y tenemos la idea de en un futuro adaptarnos a algo más tecnológico vanguardista, como sería por ejemplo la huella dactilar. Cualquier sistema es válido, ya sea digital o analógico. Lo importante es dejar constancia. Debe hacer constar de forma clara y fehaciente la hora de inicio y la hora de finalización de la jornada de trabajo. El empresario tiene que conservar esta documentación durante un plazo de 4 años y este registro está disponible en todo momento para el trabajador. Los altos directivos y los autónomos quedan exentos de esta obligación laboral. Sí tendrán que cumplirla aquellos que realicen sus servicios fuera del centro de trabajo. Es el caso de los comerciales. En el caso del trabajo a distancia, incluido el teletrabajo, actualmente existen fórmulas asequibles para el empresario que aseguran el control de la jornada diaria a través de registros telemáticos o similares. En Canarias se hacen semanalmente unas 60.000 horas extra que no se pagan según comisiones obreras. Los sectores más castigados por este fraude son la hostelería y el comercio. El sindicato estima que con este número de horas se podrían generar unos 1.500 nuevos puestos de trabajo. Todavía parece que por parte del empresariado no asumen que realmente tienen que haber un control horario para evitar la explotación laboral, que es lo que está ocurriendo de los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, para la patronal esta medida es anticuada y populista. Seguimos manteniendo que es una medida anticuada, va contra, digamos, las reglas de la nueva economía, va contra el clima laboral que tenemos ahora mismo de conciliación de la vida familiar, de flexibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, está ahí y hay que cumplirla, ¿no? Tras la entrada en vigor de la norma, el Ministerio de Trabajo ha publicado una guía para orientar en su cumplimiento, una situación que, según los sectores críticos, refleja el caos que ha generado su aplicación. Para la ministra, sin embargo, las causas tienen otro origen. Ha habido 2 meses para planificar y por lo que veo, pues nadie se lo ha tomado en serio. Pero todavía hay una vuelta de tuerca más. La COE pretende que se descuenten de las horas de trabajo aquellas que se dedican a pausas para el café, fumar o hacer gestiones por Internet. La idea de la patronal es que se compute el tiempo efectivo, una propuesta que dependerá de la negociación colectiva. Al día siguiente de la implantación de esta medida asistíamos al intenso enfado de la ministra de Trabajo, de Magdalena Valerio, asegurando que nadie se había tomado en serio la aplicación del registro de la jornada laboral. Ponemos en marcha nuestro crono para preguntarle a nuestros tertulianos si creen que esta medida va a servir para algo. Paco. Vamos a ver, yo creo que es una medida planteada por motivos distintos a los que se dice que se plantea. Yo no creo que vaya a permitir que se acabe con las trampas en las horas extras. Creo que eso no lo va a conseguir, aunque va a hacerlo más difícil. Pero cuando tú certificas un espacio de tiempo y lo certificas en una hoja, eso no es un mecanismo de control que tenga demasiada solvencia. Tiempo, Paco. Marta. 3 días después de que saliera el decreto del Gobierno de España, hubo una sentencia del Tribunal de Luxemburgo en el que contundentemente dijo: todos los países europeos tienen que aplicar el control de trabajadores, que es bueno para los trabajadores, es bueno para las empresas y es bueno para el Estado, porque recauda lo que tiene que recaudar por esas horas por las que ahora no se está recaudando. Jesús. Al final es otro asunto que lo que hace es criminalizar nuevamente a los empresarios y ponerlos en el foco, pensando que todos hablamos otra vez de explotación laboral, estamos otra vez en las tesis del siglo XVII. Esto lo único que significa es que el que quiera seguir haciendo trampa las va a hacer, y las va a hacer todavía más soterrado, y a aquel que cumple lo único que le va a meter es un trabajo, una carga administrativa que bastante tiene ya el empresario como para encima estar también con estos temas. Carmen.
Quizás es sencillo para determinados tipos de trabajos, de luego está necesario para controlar el horario y que no haya explotación, pero es verdad que hay otras profesiones más liberales que son más complicadas de seguir, aunque hay aplicaciones en el móvil y demás, no termina de tener mucho sentido precisamente por esa flexibilidad que dudo mucho que determinados empresarios quieran esa conciliación real. Jorge. Yo no lo tengo claro. Creo que van a seguir habiendo trampas, que si el principio es controlar las horas extras, no lo van a conseguir. Se puede convertir en un arma de doble filo para los trabajadores también, porque son horas de trabajo efectivas y les pueden contar las que se puedan fumar en el desayuno, fumarse un cigarro, en salir a hacer cualquier pequeña gestión. No lo sé, habrá que verlo. Sonia. Antiguamente se fichaba para controlar a los trabajadores, ahora se ficha para controlar al empresario y resulta que los que fichamos siempre somos trabajadores, en un caso y en otro. Y a mí me parece que no hay mejor actividad de defensa de los derechos del trabajador que la actividad colectiva que hacen los sindicatos, que son los que reivindican y defienden los derechos de los trabajadores, Marta. no una máquina de alquilar. Claro, pero el problema es que hay una desprotección absoluta de los trabajadores por parte de los sindicatos, porque desde la reforma laboral y desde la crisis se desmanteló el sistema de protección de los trabajadores. Esa es la realidad, y por eso antes una medida de este tipo hubiera crispado sobre todo a los trabajadores, y ahora es un arma de protección de los trabajadores, que las cosas han cambiado tanto y han llegado a un nivel de precariedad tanto que a mí lo que me indigna es ver la reacción de los empresarios, que por un tema de esto vuelvan a decir que si la economía y que si no sé qué. Oiga, si ustedes pagaran las extras, las horas extraordinarias, realmente las que y no abusaran como están abusando, porque hay un ejército de parados ahí, que si no tiran de uno, tira de otro. Hay que tener en cuenta, habrá que regularizar el beneficio real de casi todas las mercado. empresas no supera casi nunca el 4%, que es más o menos el tipo de interés real efectivo. Los empresarios se ven sometidos a un montón de cargas. Los trabajadores, los que hemos sido empresarios, ha trabajado, primero que la tengan competencia, que pagar lo que realmente trabajan los trabajadores es una carga. Cargas es una sociales, obligación. cargas laborales, cargas administrativas, cargas de impuestos, como estamos el resto de los trabajadores, porque vivimos en una sociedad intervenida. Hay que ver una nómina de un trabajador que gana 1.100 euros, que prácticamente al empresario le cuesta 1.900 euros, entre lo que le retiene al trabajador y la seguridad social, para luego lo que nos da este estado del bienestar. Al final es control sobre control sobre control. Cuando estamos hablando aquí de productividad, de trabajo, de creatividad, volvemos al fichaje, y eso lo vemos como un adelanto. Pues yo lo veo como un atraso completamente. Pero en cierto y modo no estoy a favor del fraude, al que tenga el fraude, que vayan a por él, al final es un híbrido extraño, porque si de verdad hiciéramos ese avance empresarial y como muchas empresas americanas tuviéramos esa competitividad real, esa movilidad laboral que pueden tener, esa creatividad. Es que ese es el problema, tenemos un mercado laboral en España que la protección quita la movilidad. Con una creatividad que no llega, y al final nos quedamos con lo peor de todo. Y la vuelta de tuerca que ha dado la COE, que asegura que también tendría que descontar las paradas para fumar, las de tomar el café y las de las gestiones en Internet. ¿Lo ven justo, Jorge? Estamos habituados al presencialismo. Sí, la otra cara de la moneda, ¿no? Son horas de trabajo efectivas. Pues serán horas de trabajo efectivas. Por eso te digo que se puede convertir en un arma de doble filo para los trabajadores. Pero fíjense una de las cosas que se ha producido en relación con este debate. Empezamos hablando hace un momentito de la situación de cambio de paradigma del mercado laboral, y de repente planteamos algo que probablemente implica una serie de modificaciones y de cambios que no van con el rumbo de los tiempos, que realmente van en una dirección distinta. Van en el mecanismo de que el trabajo tiene que seguir amarrado a un determinado tipo de horario, tiene que realizarse empezando a trabajar en un momento y acabando, cuando la mayor parte de los trabajos autónomos que existen ahora, que son un porcentaje elevadísimo de trabajo, son trabajos que se realizan fuera de tiempo. Pero Paco, no acabamos trabajando durante todo el día al final. Esa es una de las claves de la historia. Estamos trabajando todos los días, y además, fíjense que dato más curioso, la administración es extraordinariamente intransigente en las exigencias que pone a sus administrados, sean trabajadores, sean empleados, sean empresarios. Pero ¿cuán intransigente es la administración en las que se pone a sí misma? Por ejemplo, Sonia, tú y yo somos profesores de la universidad. ¿Cuándo han empezado a fichar en la universidad? Pues yo no me he enterado. No. ¿Verdad que no? ¿Y en cuántos sitios, en cuántos trabajos controlados por la administración no se ficha? Y sin embargo la ministra Valerio no le da un ataque pensando que no se está fichando. ¿Creen que es una medida, ¿creen que es una medida improvisada? Se está exigiendo a algunas entidades, concretamente al mundo de la empresa, se está exigiendo que haga el esfuerzo. Y podría ser legítimo, aunque yo creo que es inútil, pero no se está exigiendo a la propia administración que cumpla, como siempre. Pero mira, les pregunto al resto, ¿creen que es una medida improvisada, electoralista del gobierno de Sánchez? No solo no es improvisada, sino, y se referencia a la sentencia, hablen de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que es contundente y clara. O sea, que y dice, una sentencia europea que dice que tiene una tibieza en la aplicación, ¿verdad? Y no se adapta. No, lo que pasa es que no se... Yo creo que mejora. Yo, en mi opinión, lo que no se hace Marta, es... la sentencia fue posterior fue 3 días después, 3 días después, justo por un caso y una denuncia de comisiones obreras, por otro tema, termina, además,
además es una sentencia contundente que dice tiene que controlarse para que puedan tener efectividad y objetivamente medirse los trabajos. Es ocioso. Ya está, va a funcionar, veremos, como con el salario mínimo interprofesional, veremos los efectos en un plazo razonable. Ahora, yo me apunto entusiásticamente a lo que acaba de decir Paco. Al fin y al cabo, ¿qué son los diputados y los cargos públicos? Trabajadores nuestros, ¿verdad? Que es un negocio deberían para que empezar las máquinas, ¿no? ¿Cuál sería la medida adecuada para que a los trabajadores se les pagaran las horas extras, Jesús? Bueno, pues inspecciones. Porque lo que sí es cierto es que 2,5 millones de horas a la semana no se pagan en España. En realidad, vamos a ver, el mercado laboral español está totalmente intervenido, como casi todo el europeo. Hablábamos de la movilidad que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos prácticamente nadie tiene desempleo, ni nadie tiene ningunos costes ni de entrada ni de salida. Eso significa que hay una movilidad y que al final el buen trabajador es el que se mueve y el que gana buenos sueldos. España tenemos otra concepción, es una concepción social. Esto viene además de una época antigua, de una concepción de los sindicatos verticales, de un mercado de trabajo rígido. Hablamos de la pérdida de derechos. En el anterior régimen, prácticamente un trabajador entraba en una empresa y se moría en esa empresa. No había ningún tipo de movilidad. Y estamos en ese contestándole a Jorge, existe una medida, una iniciativa para que esto se aplique en el Congreso de los Diputados, solo que la han dilatado en el tiempo, no las han aplicado primero a los trabajadores. Pues que empiece, yo creo que los cambios tienen que empezar de arriba para abajo, ¿no? O sea, que empiecen dando ejemplos. Esa se ha dilatado, pero sí que es cierto que entramos en un modelo económico totalmente diferente, como decía Paco, atendiendo a la discusión, el debate que teníamos antes. En ese modelo económico vamos a ir hacia lo que se llama gig economy, que es la economía de los bolos. Sí, vamos a trabajar de forma sectorizada y a la carta. Y eso significa que si trabajamos de forma sectorizada y a la carta, vamos a hacer teletrabajo y no se puede hacer una medida que llegue a todos los sectores de la economía como está haciendo esta. Y esas horas extras que no se pagan y que se traducen en unos 65.000 puestos, ¿esto va a generar desempleo o la reactivación del empleo, Marta? Yo creo que el tema es, para mí, la clave es esa. Estamos hablando de los sectores más vulnerables de trabajadores. Es que esos son los que esta medida quiere proteger y con la que va dirigida a que el fraude en esos sectores, los camareros que hacen el doble de horas de las que les corresponde en horas extras y que no se les paga, esos son los sectores que se quiere controlar con esta medida. El que hay otros sectores que no están en esas condiciones, efectivamente, pero la inspección de trabajo por lo menos tiene un arma para poder actuar en esos casos. Marta, te lo compro sobre la marcha, efectivamente. Digamos que las administraciones tienen la obligación de proteger a los sectores que necesitan ser protegidos. Pero cuando se imponen decisiones de carácter general y alguien dice, no, igual absolutamente para todo, haya teletrabajo, se trabaje fuera, etcétera, etcétera. No, igual, Paco, ahora la inspección tendrá que ir viendo. Perdona, no, la inspección tendrá que ir viendo, no, el decreto es el que es. Sí. Y está planteado con igualdad para todo el mundo. Esto tenía que haberse negociado con los sindicatos y los sindicatos plantear en qué situaciones se cree que se debe imponer el sistema. Lo que pasa es que imponer el sistema con carácter general, como casi siempre que se hace algo con carácter general, puede generar agravios e injusticia. Y además la administración no cumple porque no se lo impone a sí misma. Tenemos que cambiar de tema, cerramos este debate. Estaremos, por supuesto, en el foco muy pendientes de cómo se va generando este registro de la jornada laboral en España. Nosotros tenemos que hablar de campaña electoral, ya ha pasado una y comienza otra. Hemos visto de todo, Miguel Ángel. Pues sí, quedan apenas 10 días para esa cita con las urnas. El próximo 26 de mayo tenemos que pasar por las urnas para votar en las elecciones autonómicas, en las municipales, en las insulares, en las europeas. En Canarias hay 5 urnas y ya les aviso que el recuento en esa noche electoral, en el 26 de mayo, va a ser largo, porque por ley hay que empezar por la urna de las elecciones europeas. Bueno, unas elecciones que nos dejan también estos días campaña electoral. Ya saben que hace un par de días venía Mariano Rajoy, el expresidente, a visitar Canarias, a acompañar la candidatura también de Josefa Luzardo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, candidatura del Partido Popular. Y hoy el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha estado en Gran Canaria y en Tenerife. Visita de líderes nacionales, y yo les pregunto a nuestros invitados esta noche si estas visitas pues repercuten también en las campañas autonómicas. ¿Son un reclamo para la base de los partidos para conseguir voto, Jorge? El voto en este país, bueno, yo creo que casi todo el mundo es totémico, o sea, se votan iconos, ¿no? Los políticos encarnan los valores o las simpatías de su partido. Luego hay un voto ideologizado, pero es menor, ¿no? Yo creo que vengan de visita supone un refuerzo a sus partidos políticos, ¿no? Son giras, son bolos que hacen por cada 4 años por todo el territorio,
y suponen un empujoncito a la campaña, desde el punto de vista de la imagen, ¿no? De la notoriedad. Pero, por ejemplo, vamos a echar la vista atrás, visita de Mariano Rajoy, Carmen, habla de un Partido Popular centrado y moderado, siempre ha ganado, dice, desde esa posición. Esto es, no sé si decir, un encontronazo dialéctico, incluso estratégico, con lo que hizo el Partido Popular de Pablo Casado en las generales. Desde luego, cada vez que Mariano Rajoy últimamente visita Canarias, ya sabemos a quién defenestra y a quién impulsa dentro del partido, y él no da puntada sin hilo, está diciendo pues mucho y de forma pues como gallego, ¿no? Depende, ha dicho pero aquí claramente... fue muy directo, fue muy concreto. Directo a su manera, pero sí, claramente es todo un toque de atención y no le falta razón. Efectivamente, el Partido Popular siempre defendiendo que es un partido de centro y que es moderado. Incluso lo decía Aznar en su última autobiografía, que él decía que no pretendía ser un manual de estilo. Él aseguraba que la derecha que abanderaba José María Aznar era de centro y moderada. Aunque no se practique, desde luego funciona. Marta. Bueno, yo creo que ha sido un enmendar el entuerto, ¿no? De que ha creado Casado con ese discurso tan extremo, tan duro, tan faltón, con el que creyó que iba a conseguir atraerse parte de los votantes, y lo que hizo fue espantarlos, ¿no? Lo que está volviendo a presentarse con una moderación, y efectivamente la figura más centrada y más moderada ha sido Mariano Rajoy. Pero, por ejemplo, que venga Mariano Rajoy a Canarias no es una manera de ir separando, ir aislando también a Pablo Casado. ¿Se está huyendo de Pablo Casado? Yo creo que están actuando con todos sus efectivos. Miren, los grandes partidos, y a pesar de que el Partido Popular en este momento es un pequeño gran partido, porque se ha quedado reducido prácticamente a la mitad, como le pasó, por cierto, al PSOE hace algunos años, que ahora se ha empezado a recuperar, los grandes partidos tienen distintas tendencias, distintas actitudes, distintas posiciones. La toma del poder político por parte de Casado en el Partido Popular se realiza bajo la bandera de que la gobernanza desarrollada por Rajoy es la gobernanza de maricomplejines, ¿no? Es la gobernanza de un tipo de la derechita que no se atreve a hacer las cosas, que no reivindica el propio papel de la derecha. Y entonces ellos hacen una especie de reconquista del partido de posiciones de derecha, muy influido también con la percepción de que esa amenaza de la ultraderecha se iba a comer todo y había que posicionarse en esa situación. Al final, lo que le ha ocurrido al Partido Popular es que ha perdido un porcentaje importantísimo del voto, que se ha ido por un lado a la ultraderecha y por otro lado a Ciudadanos. Y entonces, ¿qué se están planteando? Oye, tenemos que recolocar esta situación. Yo creo que lo que ha venido a hacer Rajoy es lo mismo que el propio Casado dijo al día después, lo que pasa es con muy poca credibilidad. No, es que tenemos que volver al centro, pero oiga, pero si ha sido usted al que ha llevado al Partido Popular hacia su extremo más exagerado, ¿no? Pero yo creo que son sensibilidades y al final la pelea por el control del Partido Popular todavía no está decidida. De la visita de Rajoy a la visita de hoy mismo de Pedro Sánchez, ya saben, ha estado en Gran Canaria, en Tenerife. En Tenerife hace apenas unas horas hablaba de que Coalición Canaria va a pasar a la oposición. Jesús, yo no sé si Pedro Sánchez también es apostar a caballo ganador en Canarias, si es como decía Jorge, entre comillas, apostar por esa ola de las generales. Parece que la corriente aquí viene igual que las generales, ¿no? Lo que está claro es que si yo fuera de un partido nacionalista, utilizaría la estrategia de que no tienen que venir de Madrid aquí ningún tótem, como decía Jorge, a que nos cuente nada, ¿no? Ahí es donde me posicionaría yo en el caso de estar en un partido nacionalista. Es verdad que al final en las locales se vota, sobre todo en los temas de ayuntamientos, es mucho más cercano, y aquí en Canarias las municipales. Y el tema de que desde Madrid vengan aquí a realmente a solucionar los problemas a esta tierra con una isla y con una percepción que al final en la península, y os digo yo, que llevo aquí ya muchos años pero vengo de la península, hay una percepción distinta de lo que es Canarias, ¿no? La idiosincrasia de aquí es realmente peculiar y hay que conocer esta tierra, ¿no? En profundidad. Venir de Madrid de repente a colonizar, y lo digo yo, me parece un poco a mí me sorprende de forma general que los partidos políticos y sus principales líderes en general piensen que no tenemos memoria o que la hemos perdido en el tramo de las generales y las autonómicas. Que salga un Pablo Casado llamado la atención internamente por hacer el aparato del partido, vía Núñez Feijóo diciéndole que equilibre, que se vaya al centro. Hoy escuchábamos esta mañana a Cayetana Álvarez de Toledo, que estaba irreconocible, aunque en el fondo manejaba los mismos argumentos de siempre, pero reivindicando un centro que no han tenido en el mes anterior o en los 2 meses anteriores. A mí me parece tremendamente ridículo. O sea, ¿qué parte del discurso se creen que nos tragamos a base de espectacularización de la política? Bueno, después hablaremos de la espectacularización de la política, también con las redes sociales, pero por ejemplo, dejamos a un lado las visitas. Han pasado 24 horas de ese debate que vivíamos ayer en Televisión Canaria. Aquí, a esta hora de la noche, prácticamente estábamos empezando a analizar ese debate. 24 horas después, ¿alguna cosa clara
pactos más claros, sabemos con quién no van a pactar, porque lo hablábamos ayer, lo analizábamos. Hay gente que cerraba el pacto con unas formaciones, el Partido Socialista cerraba a Coalición Canaria, Noemí Santana y Román Rodríguez hablaban de un pacto desde la izquierda. ¿Qué sensaciones tienen, Jorge, 24 horas después? ¿Lo obligaron a firmar al salir o no? No. Ante notario. No. ¿Qué sensaciones tengo? Que el debate fue un coñazo y muy malo. ¿Pero está más claro algo de cara al 26 de mayo de lo que puede pasar? No, vamos a ver, del 26 de mayo no dependía de lo que dijeran el 27 de mayo. Pero lo que hay, el Parlamento va a ser una parranda absoluta. Ciudadanos tiene previsto no tocar ninguna partitura, ni con Podemos, ni con Coalición Canaria con Clavijo, con lo cual no se va a poder contar con Ciudadanos para formar un pacto de gobierno, aparentemente, y matemáticamente hablando, que coincidan, que sumen los números para formar un gobierno es extremadamente difícil, excepto que se pongan de acuerdo Coalición Canaria y el PSOE, que ya sabes el cariño que se tiene. Ayer Ángel Víctor Torres dijo que no iba a pactar con Coalición Canaria. Canaria. Dijo que no iba a pactar porque lo... Con la Coalición Canaria que hizo esto. La matización hay que escucharla, ¿verdad? Yo creo porque no es lo mismo. que del debate sí se marcaron se lanzaron determinados puentes y se dinamitaron otros de entrada, ¿no? Yo estoy con Jorge, dice, aquí no está, o sea, eso de que va a pasar en Canarias lo que en España y el PSOE va a sacar mayoría, pero no sabemos si va, y es posible que no sumen. Ahora, es verdad que se han marcado líneas rojas, Ciudadanos ha dicho que no pacta con un candidato imputado de Coalición Canaria, con lo cual o cambian de candidato o no habrá pacto por la derecha si llegaran a sumar. Y respecto a Nueva Canarias y Podemos, ya avisaron a Ángel Víctor de que no se le ocurra a usted pactar con Coalición Canaria con los que ha pactado siempre. Hablando de pactos, y saltamos de las autonómicas a las generales. Después de un primer momento en que escuchamos a Coalición Canaria, Anoramas negar un apoyo al Partido Socialista apoyado por Podemos, hoy Anoramas ha dicho que quizás podría apoyar la investidura de Pedro Sánchez siempre que ponga por escrito pues medidas para Canarias. ¿Cómo han visto esto, Paco? Bueno, esto entra dentro de la lógica clásica de los nacionalistas, es decir, ven la posibilidad de que haya un gobierno en que los dos votos de Coalición Canaria sean determinantes para poder favorecer la investidura y bueno, pues van a entrar en el zoco, que es lo que vienen haciendo en los últimos 30 años, no es ninguna novedad, pero es que no es ninguna novedad. Nada de lo que está pasando, estas promesas o estas definiciones de los partidos, a mí hasta me sorprende que hablemos muchos de ellas, porque siempre antes de las elecciones dicen con quién van a pactar, con quién no van a pactar, o es que ustedes no se acuerdan de que hace 4 años el Partido Socialista dijo que no gobernaría con Coalición Canaria y entró a gobernar con Coalición Canaria. Además, si es que sistemáticamente se plantea que no se va a llegar a determinados tipos de acuerdo y cuando un partido hace una declaración específica que no va a llegar a determinado tipo de acuerdo es porque a lo mejor llega. Si le conviene, llega. ¿Cuál es la diferencia con lo que ocurre a nivel nacional? Lo que ocurre a nivel nacional primero es que las definiciones son mucho más ideológicas que en lugares más pequeños y, por ejemplo, ¿ustedes creen realmente que cuando Ciudadanos dijo no vamos a pactar con el Partido Socialista era porque a uno le caiga mal el otro? No, señor, es porque quieren ocupar el espacio político del PP. Para eso no pueden. De todas maneras, lo que ha dicho Miguel tiene importancia, es decir, si la manera en que Pedro Sánchez puede ser investido porque le ha fallado a Esquerra Republicana y ya no puede contar con los independentistas catalanes, si la única manera que tiene es la suma de Podemos, del PNV, del Cántabro y de Compromís y del Unión de Compromís y de los dos de Coalición Canaria, van a pasar dos cosas. Uno, que Canarias en general se saca la lotería porque van a llegar con la carta de la Agenda Canaria. Uno, y dos, eso puede condicionar las relaciones en el PSOE y Coalición Canaria. Paco antes hablaba, perdona Marta, ahora te doy paso, porque Paco antes hablaba de propuestas. Estos días estamos viendo pues las propuestas incluidas dentro de los programas electorales de los partidos en las islas. Vamos a desgranar parte de esas propuestas, un resumen de las principales. Y vamos a empezar, Marina, por el bloque de la izquierda, por los partidos de la izquierda en Canarias. Sí, Miguel Ángel, vamos con algunas de las propuestas electorales que hemos visto en los programas de los principales partidos. El Partido Socialista incluye en su programa un plan de choque contra la pobreza que estaría dotado con 100 millones de euros. Los socialistas canarios también se comprometen a aumentar el parque público de viviendas a través de la compra de casas ya edificadas y de un plan para la construcción de viviendas nuevas. Otro de sus compromisos es materializar en la legislatura una inversión de 300
200 millones de euros en educación. Sí Podemos Canarias propone entre sus medidas una banca pública autonómica para poder acceder al crédito, evitando lo que este partido considera intereses abusivos. La formación morada apuesta también por las energías limpias para lograr en el año 2050 que las islas sean un territorio sostenible. Además, pretenden crear una tasa turística cuya recaudación se destinaría a paliar la situación de pobreza en las islas. Por su parte, la agrupación socialista Gomera, y con el objetivo de diversificar la economía, pretende generar un mayor volumen de empleo desde el sector primario y también desde el sector industrial. En políticas sociales, la formación liderada por Casimiro Curbelo se compromete además a poner en marcha un plan de lucha contra la pobreza infantil. La movilidad sostenible es otro de los puntos que recoge en su programa, favoreciendo el transporte público en detrimento del privado. Bueno, vamos a entrar a valorar algunas de estas propuestas. Por ejemplo, el plan de choque que propone el Partido Socialista para combatir la pobreza. ¿Ustedes creen que es la mejor medida para bajar esos índices de pobreza altos en las islas, Marta? Yo creo que cualquier agenda social que se quiera aplicar en Canarias necesita contar con los recursos suficientes para que pueda aplicarse, ¿no? Todo el discurso que puedan hacer en torno a la necesidad de bajar esos indicadores y esos índices, si no se solicita y se pide que tengamos una financiación adecuada de todo lo que es la parte social, que no la están pidiendo porque estamos viendo que con lo que ha pasado con los presupuestos, no se está considerando que nos estén dejando mal financiados por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que cualquier agenda social que la defiendan, Podemos, Nueva Canarias o el PSOE, tiene que decirnos cómo van a conseguir esos recursos para financiarla. Está claro, o sea, vamos a ver, toda la agenda social, Marta, se financia con impuestos y los impuestos salen de los sectores productivos. Vamos a ver, el PSOE... No, y con una financiación adecuada, bueno, si se llega a un PSOE acuerdo propone de gastar 100 millones adecuado de euros para erradicar la pobreza. Pues si lo vamos a una persona, pues hemos sacado a una persona de pobre. Es que es un absurdo. O sea, estamos hablando de que vamos a... Para eliminar la pobreza lo que hay que hacer es generar productividad y generar riqueza. Y lo que no puedes hacer es cargar a las personas que generan esa riqueza con más impuestos para que dejan de tener motivaciones para seguir creando esa riqueza. Porque al final lo que hacen es una igualdad en que todos somos pobres. Jesús, y ahí tenemos otros ejemplos de lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. Correctamente financiados en relación a la media nacional, que no lo estamos. Parece que no, es que aparte de los impuestos, pero que nos den por lo menos los 600 millones anuales o 700 que no se nos han estado dando durante un montón de años. Yo sí creo, yo comparto contigo que es necesario aplicar políticas de carácter social, y una de las más importantes en Canarias, postergada desde hace mucho tiempo, es la cuestión del plan contra la pobreza. Pero hay dos cositas que quería decir, nada más. Una es, el Partido Socialista se cargó el plan contra la pobreza que se había pactado como consecuencia de la aprobación de los presupuestos y decidió no trasladar a Canarias los 30 y tantos millones de pesetas que estaban planteados, que era muy poco. Pero es que con los 100 millones que declara el Partido Socialista que va a esticar el plan de la pobreza, yo me tomé la molestia de hacer el cálculo sobre el impacto poblacional que quería tener y salía 3 euros día por ciudadano pobre a los que se quiere aceptar. Entonces, muchas veces hacemos políticas o hacemos declaraciones en las cuales lo que planteamos son desideratum, pero que realmente no tienen incidencia. ¿Realmente vamos a solucionar el problema de los pobres de esta región con 3 euros diarios por pobre y día? Vamos a ser un poco serios, ¿no? Hay que hacer planes contra la pobreza, sí, pero no son planes contra la pobreza, son planes para ayudar a los pobres. A los pobres solo se les saca de la pobreza, como acaba de decir Jesús, con desarrollo económico, con creación de riqueza y con un reparto mejor de la riqueza. Yo solo quería decir dos cosas, ¿no? Me asumo a lo que dice Marta. Yo hice el otro día un ejercicio sumando todas las propuestas de los partidos políticos y salen como 2 presupuestos y medio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y una cosa, a la izquierda verdadera, Podemos, que habla de una banca pública en Canarias. Solo recordarles, por si les sirve de memoria, que tuvimos una que se llamaban Las Cajas y que fue un pufo administrada por políticos, sindicatos y empresarios, y que fue un pufo de 100.000 millones de euros en este país. Hemos tenido un comisionado contra la pobreza en Canarias, alguien que estaba al frente. Lo tenemos. Hemos tenido, quiero decir, por acabar legislatura. Y tenemos más de 81.000 familias con todos sus miembros en situación de desempleo en Canarias. O sea, es que no tenemos recorrido, es imposible que tengamos recorrido si no se implementan otras medidas de carácter económico que ayuden a fomentar la productividad en las islas. Eso. Oye, ¿y qué piensan de la tasa turística? Porque esto también ha sido polémico, Carmen. Sí, está claro que hay una Hubo diferencia. discrepancias en el debate ayer. Sí, Nueva Canarias sí que apuesta claramente por esa ecotasa. El gobierno de Canarias considera que no. De las poquitas cosas donde vemos un programa claro.
Y sí, pues sería un cambio, ¿por qué no apostar por la ecotasa? Hemos estado muchos tiempos abanderados por determinadas asociaciones hoteleras. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy reivindicativo, pero yo creo que también podríamos lanzarnos a un plan Hay una novedad con la diferente, ecotasa, ¿no? Porque durante mucho tiempo, en muchos debates que hemos hablado de la ecotasa, era supuestamente para financiar aquel impacto que generaban los turistas. Es decir, se iba a invertir la ecotasa en mejorar las zonas turísticas. Ahora parece que no, que se va a luchar también con la ecotasa contra la pobreza, pero si es verdad que nos ponen una ecotasa, encarece el mercado, se va la gente como se está yendo a Túnez, como se está yendo a Egipto y tal, y bajan los turistas como están bajando, entonces íbamos a tener un problema real de pobreza en estas islas. Yo creo que la medida de la ecotasa, el nivel de ingresos que tiene la ecotasa de 100, 150 millones que podrían calcularse, no es lo suficiente como para pelearla de esta manera. Lo que quiero decir es que el sector turístico o se afronta de una manera distinta. Todos estos partidos que piden la ecotasa tienen una percepción del turismo muy negativa y como muy perniciosa, y hacen unas declaraciones que si ellos fueran conscientes de que si esta comunidad autónoma y esta región se queda sin turismo, que da de comer a casi el 40% de los trabajadores de esta región, cuando yo veo que hacen declaraciones, el eurodiputado de Podemos acaba de estar en Canarias, poco menos que diciendo que aquí el turismo es el turismo degradador de los primeros años. ¿Usted sabe de qué puede vivir este pueblo y esta tierra si no tiene el turismo que representa lo que representa? Que den la alternativa, acabaríamos comiéndonos las piedras. Pero básicamente, yo no tengo un criterio definido sobre el tema de la ecotasa, es un asunto al que le he dado vueltas. La mayor parte de los destinos turísticos tienen formatos que no se llaman normalmente ecotasa, que eso es una moda que le pusimos aquí, se llama tasa turística, que es una especie de tasa a la utilización de espacio, de territorio de las ciudades, etcétera, etcétera. Yo no lo tengo muy claro, pero lo que sí quiero decir es una cosa. La percepción de que la ecotasa o la tasa turística, que sea más correcto quizá, va a solucionar los problemas de esta región es errónea. Son 100 millones, como se acaba de decir, que por ejemplo es lo que se quiere gastar el Partido Socialista y que con eso va a solucionar la pobreza. Pero hay luego otro factor. La tasa turística no perjudica tanto a los establecimientos hoteleros como a los tour operadores, que los que realmente tienen una actitud muy negativa contra ella. Y en los sitios... Y derivan los costes hacia el turista. Claro. Porque digamos que al que hospeda al turista no le afecta de la misma manera que al que lo trae. Bueno, hemos repasado algunas de las propuestas de los programas de los partidos de izquierda. Vamos a hacer lo mismo también resumiendo algunas de las claves programáticas de la derecha, Marina. Sí, seguimos con más partidos y algunos de sus propuestas electorales para Canarias. El Partido Popular se compromete a facilitar que la economía canaria genere 100.000 empleos en la legislatura gracias a la rebaja de impuestos que promete esta formación. Otra medida económica es la de aplicar la cuota cero en la seguridad social durante 2 años a los empresarios menores de 30 años. También propone acortar los tiempos de espera en la sanidad de la siguiente manera: 90 días para una intervención quirúrgica, 30 para pruebas complementarias y 60 para la consulta con especialistas. Ciudadanos es otra fuerza política que se apunta a la reducción de impuestos a las familias y a los trabajadores. Además, plantea la posibilidad de crear una empresa en 24 horas y extender a 24 meses la tarifa plana de los autónomos. Entre sus objetivos también está implantar la educación gratuita de 0 a 3 años, priorizando a los escolares en situación de pobreza. El sector primario en las islas es otra de las prioridades de Ciudadanos. La formación naranja se compromete a apoyar a los emprendedores, eliminando la burocracia y facilitándoles el acceso a las nuevas tecnologías. En cuanto a Vox, esta formación no plantea medidas específicas para Canarias. De forma genérica propone reducir el número de diputados autonómicos y de representantes locales, fusionando los ayuntamientos. En materia económica pretende reestructurar y privatizar las empresas públicas y también quiere aprobar una ley de protección de la tauromaquia. En el caso de Canarias, según este partido, los toros atraerían turismo y actividad cultural a las islas. Bueno, tal y como hicimos con las propuestas de la izquierda, aquí hay una propuesta que prácticamente se repite en los partidos, que es la bajada de impuestos. Yo les pregunto, Jorge, Sonia, si bajando impuestos se pueden mantener los servicios esenciales, que es una de las dudas y una de las polémicas en este planteamiento. Jorge. Hay una teoría, la de la famosa curva de Laffer, que cuando bajan los impuestos aumenta la actividad económica y recaudas más.
hay un punto también en que se vuelve, de igual manera que hay un punto donde demasiados impuestos desincentivan el trabajo, hay un punto donde demasiados impuestos bajos te cargas el estado de bienestar. Yo no creo que estemos en condiciones en este momento de hacer bajadas fiscales. Porque grandes bajadas fiscales. Porque desde luego hemos tenido un superávit importante, claro, y ese superávit se podría devolver a los ciudadanos. Pero grandes rebajas fiscales no, porque es mentira decir que bajando los impuestos de manera considerable se puede mantener el sistema. Al contrario, la tendencia es a subir para poder mantener el sistema, porque el sistema cada vez cuesta más. Pero lo cierto es que en una situación coyuntural como esta, en la que se ha producido un superávit importante, pues a lo mejor nos podríamos plantear bajar el IGIC en vez del medio punto ridículo que se bajó y devolverlo a los tipos de antes de la crisis al 5%. Esa podría ser un formato que además beneficiaría a todo el mundo. ¿Por qué el IGIC, al contrario de lo que ocurre con el impuesto a la renta, paga todo el mundo lo mismo? Paga lo mismo un señor que compra una barra de pan que un rico que compra una barra de pan. Igual podríamos mejorar la calidad... El pan no tiene IGIC, he puesto ese ejemplo, pero no es correcto. Igual podríamos mejorar la calidad de los empleos para poder pagar más impuestos. A mí no me importa pagar más impuestos, pero me importa pagar impuestos con un trabajo precarizado, como tiene la mayor parte de la población. O sea, yo quiero beneficiarme evidentemente de esos servicios y quiero poder aportar para financiar esos servicios, pero denme un trabajo digno y que no esté precarizado. Podemos cambiar un poco el paradigma, podemos tener una sanidad que sea universal, pero no tiene por qué ser, y que sea pública, pero no tiene por qué ser estatal, puede ser una sanidad mixta. Lo que está claro que, volvemos al ejemplo de antes, 1.900 euros, la nómina bruta de un minorista, pagas casi 450 euros de seguridad social. Resulta que un buen seguro médico privado cuesta una media de 45-50 euros. Ahora hay que preguntar al trabajador, ¿quieres pagar 45 euros y meterte en el bolsillo 350 o prefieres pagar 400 euros a la seguridad social? Y cuando estamos hablando que las promesas electorales son las listas de espera, el tema y tal. Y que aquí en Canarias mucha gente al final tiene que ir al privado para poder salir adelante. El estado de bienestar que hemos montado yo creo que es intocable. Nadie se va a atrever a tocar, esos son pajaritos preñados. Nadie va a tocar el estado de bienestar. Lo que ocurre es que hay maneras de descargar a los ciudadanos de mayores costos. Tenemos una parte absolutamente ineficiente de la administración pública que no se reforma a sí misma. El PP llegó con un gran plan de reforma y no reformó más que el mercado privado, no se reformó así y nos subió los impuestos hasta el infinito, pero no reformó la administración. El Partido Socialista no lleva camino de hacerlo, es decir, en este país pagamos 6 meses de nuestra vida trabajando, lo pagamos para mantener el estado del bienestar, ¿no? Y estamos hablando de la reducción de las listas de espera, ¿eh? O sea, no vivimos en un estado del bienestar magnífico. Y después, Canarias, es que lo que no hablamos nunca y no ponemos nunca es que Canarias tiene una de las presiones fiscales más bajas de todos los territorios. Afortunadamente. Es que es así, afortunadamente. Porque también sufrimos una insularidad. A los empresarios Jesús todavía volver a hablar de que... Yo oigo a Sierra Antona decir que dejen de meter la mano en el bolsillo de tal. Pero si tenemos un 6,5 de IGIC que está de los... Marta, pero también sufrimos de traer un contenedor de Península, son 2.000 euros. Sí, eso pero quiero decir, una cosa y otra cosa es otra. Yo, el debate de los impuestos en Canarias y las candeleras que mandan los empresarios cada vez que se les va a subir un punto, medio punto, sinceramente no lo entiendo. Pero me parece, no lo comprendo. IGIC, es decir, no se le sube a los empresarios, también se le sube a todo el mundo, los ciudadanos. Sí, también, no, perdona. Cuando se sube el IGIC es un impuesto al consumo. Y quien consume no es el empresario, quien consume es el ciudadano. Y también paga por los servicios. Pero bueno, los que montan las candeleras son ellos. O sea, yo estoy hablando de los que oímos, porque a los que oímos es a eso, no a los ciudadanos. Si los oímos es por algo la gente normal no entra en debates fiscales. La gente normal lo que quiere es que los servicios que recibe sean servicios perfectos o lo más perfectos posible. Correcto. La gente quiere una sanidad que no tenga tacha, en la que todo funcione como tiene que funcionar a la perfección. Una educación espléndida, un transporte público fantástico. Pero otra cosa es cuando se habla de la diferencia. Lo que quiero decir es que es un debate muy forzado. Pero de todas maneras, Marta, vamos a ver. El PP dice que va a bajar la lista de espera, Coalición Canaria lo dice el PSOE, lo dice todo el mundo. Pero la realidad es que vamos a no ser tontos. O sea, lo dicen donde gobiernan en la oposición que van a arreglarlo, pero donde gobiernan en otra comunidad autónoma no lo han podido arreglar. El problema es que los problemas complejos no tienen soluciones fáciles. Viene la campaña electoral y todo el mundo empieza a prometer lo que no está en los libros, pero la realidad es que el PP ha gestionado la sanidad en Canarias. La realidad es que el PSOE ha gestionado la sanidad en Canarias. La realidad es que Coalición Canaria ha gestionado la sanidad en Canarias. Y nadie
ha podido resolver un problema que no tiene solución. Porque tiene solución, que no ha estado financiado, sí tiene, pero Jorge, todos en han insistido, condiciones. todos han estado, por lo menos se han puesto de acuerdo en algo, y es que todos han dicho que es un problema estructural, como si las estructuras no pudieran modificarse, por lo menos en parte. Nadie se ha planteado un proyecto, o de mínimos al menos, para ir cambiando esas estructuras. ¿Sabes cuánto nos porque gastamos parece que estamos driblando esos 4 años para dejárselo al siguiente. ¿Sabes cuánto nos gastamos en educación y en sanidad en Canarias? La mitad. ¿Eh? La mitad del presupuesto. 3.500 millones de euros, que se dice rápido. Y tenemos una sanidad espectacularmente buena. Lo que pasa es que hay cola. Hay cola, porque somos muchísimos, ¿eh? Muchísimos y cada vez más viejos y cada vez más necesitados. Vamos a seguir. Vamos a seguir. No va a cambiar, al contrario, va a empeorar. Venga. No da tiempo a construir hospitales y centros al ritmo con que envejece la población. Paco, vamos no a seguir repasando otros, también algunas de las propuestas en ese resumen programático, en este caso con los partidos nacionalistas. También, Marina. Sí, terminamos este repaso a las principales medidas incluidas en los programas electorales para el 26 de mayo con las fuerzas nacionalistas. Uno de los asuntos prioritarios para Nueva Canarias es la aprobación de un plan que permita la puesta en marcha de 10.000 nuevas viviendas. Y entre sus medidas sociales está... Formación apuesta por aprobar una renta de ciudadanía que sirva como complemento de las prestaciones de forma que ninguna persona tenga ingresos inferiores a 600 euros al mes. Reducir las listas de espera y el tiempo en urgencias es también uno de sus objetivos. Los nacionalistas proponen incorporar un punto más del Producto Interior Bruto al gasto sanitario y alcanzar en 2022 una inversión del 5% del PIB para educación. Por último, Coalición Canaria se propone que Canarias no supere el 12% de paro en 2023 frente al 21% actual. Los nacionalistas también se comprometen a exigir al Estado los recursos necesarios para que el sistema público de educación, sanidad y dependencia tenga suficiente apoyo financiero. Y en prestaciones sociales plantean transformar la actual PCI en una renta canaria de inclusión para ampliar hasta 35.000 los beneficiarios de las islas. Recogen también en su programa rebajas fiscales como la eliminación de tramos del IJIC. Bueno, aquí en este bloque vamos a empezar hablando del paro. Ya lo han escuchado. Coalición Canaria promete bajar el paro del 20 al 12%. ¿Esto es factible? ¿Esto es posible en la situación en la que estamos, Sonia? Bueno, yo creo que este tipo de cuestiones y promesas se hacen desde el otro lado de la barrera. Pasa igual que con la sanidad. Casi nunca hablamos de la gestión en el marco de la sanidad canaria. Hablamos básicamente de la lista de espera, de si hay que implementar o no las partidas presupuestarias dedicarlas a la sanidad. Pero igual tenemos un problema de gestión. Y hay que revisar ese tema de gestión que tenemos internamente y no tenemos igual las personas adecuadas al frente de las instituciones. Carmen. Sin duda estoy completamente con Sonia en este apartado. Claro que podría y debería ser realista. Tenemos una tasa de paro, gobierne quien gobierne, también como decía Jorge Betancourt, altísima y parece que perenne. Y quizás sea efectivamente un modelo de gestión. Muchas veces hemos criticado esa formación que no está tan dirigida a reactivar el empleo. ¿Por qué no se hace también formación para los que ya están trabajando, para que no dejen el mundo laboral y mejoren, se implementen, ser más competitivos desde esta área? Se podrían hacer muchas cosas si no tuviéramos tanto miedo a las malas estadísticas, que parece que es lo que nos preocupa. En tema del empleo, durante la crisis se alcanzó el 34% de paro en Canarias, estamos en el 22%, por lo cual sí ha habido una disminución, ¿no? A mí me gusta ese objetivo, ¿no? Y sobre todo que se marquen objetivos y que se marque el empleo es lo fundamental. Para luchar contra la pobreza hay que crear empleo, para eso hay que flexibilizar, hay que formar, hay que gastar en educación, hay que liberalizar la economía, hay que buscar nuevos paradigmas y apostar por la calidad de la formación en Canarias. Sí, lo que pasa es que yo creo que es una promesa que se hace sin herramientas para cumplir. Es decir, tú tocabas antes, Jesús, un tema, y tú, Marta, el turismo. O sea, la economía de Canarias pivota sobre el turismo. ¿Qué va a pasar si se produce la devolución del turismo prestado que teníamos de esos 3 millones de supuestos turistas de la cuenca del Mediterráneo? ¿Qué va a pasar si se produce un Brexit malo? ¿Qué va a pasar? Eso es incalculable. Es decir, yo creo que virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Yo creo que son promesas, ese tipo de promesas son como las otras y las otras, las que vimos de los partidos políticos. Son buenas intenciones, buenas promesas felices, pero difícilmente realizables. Sí, a mí lo que me llama la atención, y a veces no caemos en ello, es decir, esta promesa que hace Coalición Canaria de reducir el paro hasta el 12%, solamente se podría conseguir si se crean 100.000 puestos de trabajo, que por cierto, es lo que plantea en su programa electoral el Partido Socialista, que por cierto, es lo que plantea en su programa
programa electoral, en este también, el Partido Popular. Pues al final están diciendo todo lo mismo. Lo que pasa es que se toman la molestia incluso de decirlo de maneras distintas para que parezca que sus programas son diferentes. Todo el mundo está prometiendo que va a crear 100.000 puestos de trabajo. ¿Y quieren saber la verdad? Los puestos de trabajo no los han creado jamás los políticos, excepto que tienen de empleo público, que cuesta una fortuna. Los puestos de trabajo los crea la economía, los crea la actividad empresarial, los crean los emprendedores que deciden asumir los riesgos de autoemplearse. No los crean los políticos. Yo creo que ya estaría bien de que los políticos estén planteando en cada campaña electoral que van a crear tantos o cuantos puestos de trabajo, porque es mentira. Paco, lo que sí pueden crear los políticos es las condiciones para que la economía camine hacia un lado o hacia otro. Marta, y en una economía en la que no... Subiendo impuestos no se puede hacer eso. Y en una economía que no se diversifica hacia ningún lado, porque es que yo insisto cuando a veces primero que ¿cómo van a bajarlo si ya el sector de la construcción no va a tirar como antes y si la internacionalización de Canarias sigue siendo una utopía? Brevemente, para cambiarles de tema, venga. Una clave solamente. Es que, claro, nos estamos olvidando una cosa. Lo dijiste antes, me parece que fuiste tú, Carmen. Es que en Canarias tenemos un paro endémico que siempre está por encima de la media nacional. Entre el año, lo hablamos antes de empezar el programa, entre el año 2006 y 2013, la población en Canarias creció un 30%. En Canarias viven 300.000 extranjeros. En Canarias se firmaron el año pasado 140.000 o 150.000 contratos a personas que vienen de fuera de la comunidad. Tenemos un paro del 21%, y el 21, y pico, casi el 22, y sigue viniendo mano de obra. O sea, ¿cómo no vamos a tener un paro estructural? Otra propuesta, esta vez de Nueva Canarias. ¿Qué opinan de esa renta ciudadana? Por cierto, propuesta que comparte también con Podemos, con Sí Podemos Canarias. Sonia. Pues estamos en el mismo punto, yo creo que estamos en una especie de bucle. ¿Cómo planteamos una renta ciudadana si no implementamos los recursos para poder tener una productividad que responda a las necesidades de esta población? Estábamos hablando de paro endémico. Un paro endémico para el que no presentamos propuestas específicas más que una renta ciudadana, que no pasa por un tema de formación si es necesario y atraer población extranjera para que ocupe los puestos de trabajo aquí. Claro. Lo que sí me llama la atención es que estamos discutiendo una cosita, y sí me llama la atención, a ver si ustedes piensan lo mismo. ¿Con por qué estamos discutiendo tanto? Si esa medida es positiva o no. Lo que sí podemos discutir es si la van a llegar a cumplir o no. Y nadie discute, por ejemplo, el precio de los escaños, que sean los más caros en Canarias respecto a otras comunidades. ¿Por qué no planteamos abaratar determinados costes que son absolutamente planteables? Y lo primero que se presupuesta y no se discute. Los políticos canarios van por el buen camino, porque van a hacer crecer el empleo en Canarias. Ya se han dado 10 puestos nuevos de trabajo como diputados en el Parlamento. No hay que ser tan pesimistas. Yo lo que creo es que en Canarias tenemos la pilla de un lío. Tenemos un problema. Nuestra economía soporta una carga de población determinada. ¿Habremos pasado la carga de población? ¿Será imposible que la economía absorba? Porque vamos aquí, esto son habas contadas. Los hoteles no crecen de la noche a la mañana. Lo primero voy a ir a contracorriente porque yo quiero políticos bien pagados. Quiero políticos que estén muy bien pagados, primero, para que entre gente preparada y entre gente, lo que hablamos de gestión, y segundo, para que no haya ningún tipo de caer en la tentación de la corrupción. Yo quiero políticos que estén bien pagos. Ahora bien, lo que estamos hablando, que trabajen y que fichen y que apuesten por el desarrollo de esta tierra. Entonces, yo prefiero que no trabajen, sinceramente, porque sería mejor, sinceramente, prefiero que no trabajen. Me cambio de banda inmediatamente. Bueno, pero sí, los que haya que estén bien pagados. Marta, venga, no, yo quiero cambiar un poquito de tercio, porque si estamos hablando de las propuestas de los nacionalistas, hay un tema que yo creo que es importante que al menos lo toquemos, que es lo de la exigencia de financiación al Estado, ¿no? Pero después viene Coalición Canarias y la señora Ana Oramas tiene una posición que a mí, por ejemplo, me deja absolutamente descolocada respecto a cómo va a posicionarse a nivel nacional, porque ustedes sacaron las cuentas de quién tiene que sumar después de lo que ha pasado con Esquerra, ¿no? Pero es que tiene una posición que se ha cambiado respecto a otras veces, Paco. Es que ahora mismo, si usted quiere garantizar que le den una financiación, usted tendrá que llegar a acuerdos con este gobierno, con el que dice que no va a entrar porque no podemos. Perdona, Marta, perdona, Jorge, seguramente seguiremos hablando de este tema porque la próxima semana, les recuerdo, seguimos teniendo campaña electoral. Campaña electoral que nos está dejando, lo comentábamos antes, otra campaña, una campaña viral que se está viendo en redes y que yo no sé si es la mejor estrategia, Marina, para captar votos o no. Fíjate, Miguel Ángel, no llevamos ni una semana de campaña electoral, pero nos ha dejado momentos memorables esta carrera por el 26 de mayo. La lucha por captar la atención y también por hacerse viral hace crecer las extravagancias de nuestros candidatos. Y si no, vean.
Estoy subido en un caballito donde tienen que jugar los niños y las niñas. Hola María, ¿qué tal? Mira, te tengo las chaquetas ya preparadas. Esto solo es una pequeña muestra, pero hay muchísimo más. Después de la publicidad les vamos a mostrar de lo que son capaces nuestros candidatos por conseguir su voto. Llevamos 2 campañas electorales consecutivas y quizás eso para el votante se hace un poco pesado. Los partidos, los candidatos están recurriendo pues a estrategias sorprendentes, Marina. Sí, Miguel Ángel, sí, hemos visto candidatos encima de balancín, en parques infantiles, también algunos tirándose en paracaídas, en parapente. Pero lo que está claro es que estas extravagancias están llamadas a captar el voto, también a hacerse viral. Vean. Al ritmo de ABBA. Estoy subido en un caballito donde tienen que jugar los niños y las niñas. A lomos de un imponente caballo. Virginia va callado, te lo podrá decir, levantar al municipio con todos sus principios. O tirando de líricas reivindicativas. En tiempo de campaña casi todo vale, y con una competencia tan feroz hay que estar en constante renovación. El tiempo de salir megáfono en mano en busca de nuevos votantes ya es pasado. Ahora se tira de inventiva daliniana a través de las redes. José Fernando Gómez justamente es así, por eso en Candelaria sí lo van a elegir. Nuestros políticos se lo han currado y mucho. Es el caso de Carmen Luisa Castro, candidata a la alcaldía de Güímar por el PP y quién sabe si futura coreógrafa. Se atreve con todos los estilos, incluso hasta con Alaska. De ironía ha tirado Julio Rebozo, candidato de Agrupación Herreña Independiente a la alcaldía de Valverde. ¿Lo escuchan? Es el silencio y así hasta 40 segundos hasta que surge la genialidad. Al galope busca conseguir votos el senador del PP por Tenerife, Antonio Alarcó. En la disputa siempre es necesaria la épica. Y jugar de vez en cuando sin romperlo merece la pena. Surrealismo en estado puro en Fuerteventura. Allí, homenajeando al mismísimo Buñuel, el PP más metafórico trata de reencontrarse con sus votantes tras el fracaso de las generales. No cambio. Me necesitan y los necesitamos. Y si pensaban que ya lo habían visto todo, aún queda lo mejor. Dicen que en política hace falta inteligencia y valor, pues de lo segundo seguro que va sobrada Nardi Barrios, candidata de Coalición Canaria a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. A sus 70 años así vuela en parapente. Y con la misma elegancia que el auténtico chiquito desfila sobre el carril bici de la capital Gran Canaria. Ya lo han visto, el humor y el ingenio han desdramatizado esta campaña, así que disfruten de estas pequeñas obras de arte porque no volverán a ver nada igual hasta dentro de 4 años. Bueno, a lo mejor, Marina, tenemos que llegar a este plato en paracaídas para promocionar el foco, quizás. Quizás hay que hacer eso. Lo que sí queremos preguntarles a nuestros tertulianos es si piensan que los políticos han rebajado un poco el tono porque piensan que a lo mejor los ciudadanos son tontos. Paco. A lo mejor si se miran en un espejo pueden llegar a esa conclusión, pero en cualquier caso yo no tengo la percepción de que esto sea una especie de fiebre. Creo que más bien lo que está ocurriendo es que se están perdiendo completamente las referencias. De todas formas deberíamos de analizar caso por caso, porque son casos distintos y complejos. Me llamó esta mañana precisamente el senador Alarcó a decirme que en realidad esto no es ni un vídeo electoral ni nada por el estilo, es un vídeo que lo grabó un chico de nuevas generaciones durante la campaña y era una cosa personal que no tenía que haber salido. De hecho salió después de las elecciones
elecciones a las que él se presentaba. Y lo que lo tenía sorprendido es que había conseguido más de 1 millón de visitas. Esta tontería del hombre hablando encima del caballito sobre lo bonita que es la infancia, ¿no? En una especie de vídeo privado que no tenía por qué ser difundido. 1 millón de visitas. A lo mejor es verdad que los ciudadanos somos tontos, ¿eh? Porque si 1 millón de personas se acercan a contemplar esta historia, probablemente es que estamos todos muy condicionados por una forma espectacular Pero, Marta, de hacer las cosas. Hace unos minutos analizábamos las propuestas de los programas. ¿No deja de ser hasta surrealista que a lo mejor lleguen más con estos vídeos que con propuestas electorales? Bueno, yo, la verdad que esa pregunta se tendrás que hacer a otras compañeras que manejan más el tema de las redes sociales del mundo, que yo no lo manejo. Yo, sinceramente, a mí la respuesta que me nace cuando veo esto, después de venir de lo que vemos, es preguntarle si en este programa se permite pasar palabra, porque yo, la verdad, es que no tengo ni nada que comentar que quiera que les diga. Te hacemos el favor, Sonia, venga. Yo le iba a preguntar a Jesús, bueno, le iba a pedir que recordase eso de que quiere políticos bien pagados. Eso. Lo estaba pensando. A mí me genera... Es dueño de sus por lo menos para que se compre un caballo de verdad, como de sus palabras. Y no como el pobre... el imponente caballo de Antonio. Pero no es curioso, Sonia, cómo se viraliza. No existe relación directa entre la viralización de un vídeo de estas características y el voto. Y posiblemente tenga el efecto contrario. Es decir, el efecto que tiene la viralización en muchos casos es compartir un objeto o un vídeo que produce bochorno y se comparte precisamente por eso, no porque te produzca... no solo que produzca bochorno, sino que están mal producidos y que son de baja calidad, es decir, ni siquiera se lo trabajan. Pero afortunadamente, porque si encima fueran de buena calidad sería un desperdicio. Vivimos en la sociedad del espectáculo. Esto es un show. Mira qué revistas son las más leídas, mira qué programas de televisión son los más vistos, y eso te da un retrato de lo que piensa la sociedad. Yo creo, como los políticos, que esta sociedad no es que sea tonta, está idiotizada y además muy felizmente idiotizada. De todas maneras, es de decir que desde que Albert Rivera se puso en pelotas hasta esto, todo este tracto de cosas, a mí me parecen divertidas. Pero quizás, Jorge, con más intención aquí en Canarias hemos llegado a todos los informativos y a todos los programas de SAMI a nivel nacional, los vídeos de los candidatos de Canarias. Sí, yo creo que es una forma de hacer el ridículo nacional realmente, y no creo que debamos tomarlo como un ejemplo ni muchísimo menos. Hablaba también Paco Pomares de que estamos perdiendo la referencia, lo comparto completamente. Por ejemplo, ha sido muy espectacular también a nivel de imagen en la campaña de Enrique Arriaga, que también se ha ido de inmersión con todos sus compañeros de partido. Nadie lo ha sacado quizá porque tiene sentido, porque lo ha hecho para defender los fondos marinos, el turismo como alternativa, pero ¿qué sentido tiene que se tire por paracaídas? ¿Qué sentido tiene otro de las típicas imágenes que hemos visto aquí, algunas muy bien producidas, que eso sí que es más peligroso? Estamos defendiendo la cultura, la música, los bailes populares, no defendemos nada, y ese es el problema. Bueno, vivimos en una sociedad y que mucha parte de la población está todo el día con el móvil, con las redes sociales, Instagram, Facebook, tal, y los políticos quieren llegar a ese nicho de mercado, no saben cómo comunicar el mensaje por la vía tradicional del programa, porque luego hay que ver de verdad, y tendríamos que hacer una encuesta, ¿quién se lee un programa electoral? Al final vivimos de titulares, y eso yo aquí que estoy rodeado de profesionales... Es política, espectáculo... Política express, es una manifestación de lo que es la cultura, la sociedad del espectáculo. En realidad, al final, las imágenes valen más que las palabras. ¿Por qué este señor del Hierro hace este gesto de tirarse para decir que se moja por el hierro? Básicamente porque sabe que durante sus 40 segundos la gente le va a prestar más atención y a lo mejor le va a recordar en un momento determinado. Esto es puro espectáculo y es un problema que no afecta solamente al mundo de la política, afecta a todo. Todo está contaminado por porque también ha habido polémica en las redes, seguramente lo recordarán. Hay un tuit que publicó el candidato del Partido Popular, Guillermo Díaz Guerra, en su cuenta, lo están viendo ahí, un tuit que hablaba del albergue municipal de Santa Cruz de Tenerife y que comparaba de esa manera que están viendo a gran canarios inmigrantes con los chicharreros, con los tinerfeños. Bueno, se armó polémica al momento, tuvo que borrar este tuit, tuvo que publicar un arrepentimiento y un perdón, y después reconoció, por lo menos la explicación es que ese tuit lo publicó su equipo de prensa, su equipo de comunicación, que él no piensa y por lo tanto no compara y no está de acuerdo
con ese primer tuit, con ese primer mensaje que publicó Marina? Sonia. Ya, ha hecho todo lo que no se va a hacer en redes sociales, todo. Desde el primer minuto que fue borrar el tuit, que no entiendo por qué, o sea, es un tuit que tú o tu equipo de campaña publica, pues déjalo y luego da la explicación. A continuación, incorpora una explicación que no le interesa absolutamente a nadie y además acusa a su equipo de campaña. ¿En serio? O sea, hace exactamente todo lo que no se debe hacer en redes sociales para que te crean el mensaje. Bueno, nosotros lo tenemos que dejar aquí. La campaña seguirá los próximos días, la próxima semana. Y vamos a hablar ahora de otro asunto. Vamos a hablar de los peligros de Internet para los jóvenes. Hace muy poco la Policía Nacional detectaba a más de 100 menores, fíjense, que se habían grabado contenidos sexuales propios de ellos mismos para publicar en las redes y conseguir seguidores. Lo vemos en Sucedió Aquí. Fue una organización de los Estados Unidos quien encendió todas las alarmas. Ellos fueron quienes avisaron a la Policía Nacional de la irrupción de una nueva y peligrosa moda en España. La protagonizan menores y consiste en la difusión de sus propios vídeos sexuales en las redes en busca de nuevos likes. Los menores utilizaban plataformas como Instagram, Periscope, Twitter o YouTube. La policía ya ha identificado más de 110 casos. En este caso hay incluso menores hasta de 2 años que han sido reconocidos por los padres en estas imágenes y eran sus hermanos pues los que grababan y subían los vídeos pues con cierto contenido erótico en este caso y que podría ser mal usado. La Fiscalía no lo tipifica como delito, tampoco se considera captación de menores porque no participan adultos. Además, son los propios jóvenes los que comparten el material voluntariamente. A esta práctica se le conoce en la red como sexting y puede tener consecuencias fatales. Claro, en el futuro uno sabe perfectamente que una foto que se sube en las redes sociales, que se sube en Internet, de ahí difícilmente va a desaparecer. Según fuentes policiales, los menores aprovechaban momentos de intimidad para grabar sus vídeos. Lo hacían con un solo objetivo: conseguir más likes y seguidores en sus publicaciones. Una fiebre peligrosa. Para los jóvenes es importante conseguir likes porque básicamente es su capital social. Su físico es lo más importante para ellos y para ellas y con eso consiguen que se refuercen a sí mismos y les da satisfacción, ¿no? Que gustar siempre ha sido fundamental. En España el acceso a la pornografía se produce a los 11 años. Para los expertos, una edad precoz, ya que en el porno encuentran una imagen distorsionada de la sexualidad. La industria del porno en general cosifica lo que es el acto sexual en sí. No hay una historia detrás, no hay afecto, no hay sentimientos. Simplemente se limita a filmar el acto sexual entre dos personas. Si esa es la única información que tienen los niños o los adolescentes sobre el sexo, van a obtener una información muy parcial. Estas alarmantes tendencias están vinculadas al incremento del uso de los teléfonos inteligentes. Muchos niños los utilizan sin control parental y con acceso ilimitado a la red. En 2014 en Canarias 2 menores ya protagonizaron un caso similar. Difundieron un vídeo sexual autoproducido y se viralizó. Colgar estas imágenes no está penado, pero sí difundirlas. El sexting es uno de los delitos tecnológicos más frecuentes. Félix Ríos, criminólogo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Marina. Lo que acabamos de ver es sobrecogedor. Menores que autoproducen sus propios vídeos sexuales. Yo te pregunto, Félix, ¿podrían incurrir en algún delito por subir pornografía, su propia pornografía a la red? Los jóvenes tienen la idea equivocada de que porque sea su propio cuerpo y sean ellos los que publiciten ese tipo de imágenes, no están incurriendo en ningún tipo de delito. El problema está en que cuando esas imágenes son colgadas en redes sociales, estamos hablando de una pornografía infantil exactamente igual a la que si un adulto cogiera una imagen sacada de un foro de pederastas donde la ha compartido y la cuelga a las redes sociales. Esa es la idea equivocada que tienen muchos jóvenes. Una cosa es que tú compartas una foto con un amigo, que ahora veremos que también tiene su peligro, y otra muy distinta es que la subas a redes sociales, sobre todo si son, como ya digo, fotografías de contenido pornográfico. ¿Y qué es lo que pasa cuando esas imágenes ya están en Internet? Cuando ya están difundidas, ¿esa pornografía también podría suponerle problemas a esos menores? Hay que tener en cuenta que no solamente ellos como personas que están incumpliendo la ley, sino que también podrían verse convertidos en víctimas. ¿Cómo?
Pues con cuestiones como pueden ser, por ejemplo, el acoso sexual a través de las redes sociales, como es el grooming, ¿no? Ahora veremos algunos ejemplos y algunos casos. También podría ocurrir que alguien directamente les pudiera llegar a hacer chantaje pidiéndoles dinero a cambio de darles más imágenes, por ejemplo, y si no cumplieran, digamos, con los designios de esa persona que ha conseguido llevarlas al huerto de alguna manera, pues poder seguir socavándolas durante mucho tiempo. Félix, para conocer un poco más sobre los peligros de esta nueva moda, de esta horrorosa moda, vamos a conectar con uno de los más famosos expertos en ciberseguridad de España. Él se llama Deepak Dakwani. Deepak, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Imaginamos que ahora mismo hay muchísimos padres preocupados por la seguridad de sus menores, de sus hijos, de sus imágenes. ¿Hay algún tipo de aplicación para poder evitar que estas imágenes sean difundidas? Existen muchísimos tipos de aplicaciones de control parental, tanto para ordenadores como para dispositivos móviles y dispositivos de escritorio, pero los propios dispositivos móviles, las plataformas principales, por ejemplo, como iOS o Android, tienen mecanismos ya integrados en el sistema operativo de control parental que permiten tanto limitar el uso del dispositivo, bloquear ciertas funciones, acceso, por supuesto, a páginas de contenido erótico sexual y también limitar las funciones y las funcionalidades del dispositivo móvil, entre ellas aplicaciones que los menores, por ejemplo, puedan estar utilizando para difundir este tipo de contenidos. Así que técnicamente sí que es posible hacer todo esto y además de manera muy sencilla. ¿Y son 100% fiables? Por ejemplo, lo que suben los menores a YouTube, a la plataforma que está de moda ahora entre ellos, la TikTok, o por ejemplo, ¿con quién se relacionan? Bueno, en este sentido, las soluciones de control parental son fiables. El problema radica en que a lo mejor los menores sean capaces de hackear y saltarse estas protecciones que los padres puedan incorporar en dispositivos, porque en muchos casos los menores, sobre todo los de cierta edad, ya suelen ser técnicamente más hábiles que sus propios progenitores, ¿no? Respecto al uso de las redes sociales, al final las redes sociales como YouTube, como TikTok, como Periscope, como Instagram, tienen mecanismos para controlar contenido ilícito y de alta carga erótica o sexual, y generalmente este tipo de contenidos, si son difundidos a través de estas redes, no duran mucho, porque a través de estos mecanismos que tienen de control se denuncian o son eliminados. Lo que sí que es cierto es que los padres no solo tienen que monitorizar, ser amigos de sus hijos en las redes sociales, sino que se recomienda que monitoricen activamente las personas con las que interactúan, quiénes son sus contactos, con quién hablan, con quién se envían mensajes, tanto los públicos como los privados. En este sentido también una de las recomendaciones suele ser, ya no a nivel técnico, sino más a nivel familiar, que en la medida de lo posible los menores interactúen con sus dispositivos, cuando son ordenadores o dispositivos móviles, en un ambiente compartido, a lo mejor no en sus propios dormitorios, donde a lo mejor los padres puedan ejercer menos control, ¿no? Señor Dakwani, por último, ¿falta educación, falta concienciación sobre los peligros y los riesgos de las redes? Bueno, yo creo que tradicionalmente no ha existido mucha concienciación. A día de hoy, con la labor que hacemos, se hace tanto de organismos como hacemos profesionales, conjuntamente con medios de comunicación. Esa es una de las cosas que más hacemos profesionales como yo, que me dedico a concienciar tanto a nivel empresarial, para directivos, personal de las organizaciones, como en centros escolares, centros formativos, talleres para padres. Yo creo que cada vez son más los padres que están dándose cuenta de que existen unos riesgos y que ya todo este tipo de cosas se empiezan a conocer, pero sí que es verdad que quizás a algunos queda trabajo por hacer. Lo que es cierto es que esta concienciación, este awareness que se llama, suele ser una de las cosas más efectivas. Por ejemplo, en muchas de las sesiones que imparto yo, ya no solo es dar una charla o contar activamente los peligros, sino cuando haces una demostración del alcance que pueden tener las acciones que los menores hacen, de a lo mejor el impacto que puede tener el que suban un contenido, cómo un contenido que se sube a la red realmente no puede ser eliminado de la red, cómo incluso es posible comprometer la seguridad de las identidades digitales, de las cuentas de YouTube, de Periscope, de Instagram, de los chavales, solo con un simple correo electrónico, o a través de o enseñarles cómo alguien puede monitorizar la cámara de su dispositivo móvil en tiempo real. Son acciones que realmente les impactan y les ayudan a empezar a ver que la red es maravillosa, pero que puede ser hostil y que hay que saber cómo gestionar los peligros a los que nos sometemos en el ciberespacio. Deepak Dakwani, experto en ciberseguridad, un placer y muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros en El Foco. Muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima. Nosotros continuamos, Félix, porque algo que también preocupa a los padres son los acosadores sexuales. En muchas ocasiones incluso utilizan perfiles falsos para engañar a nuestros menores. ¿Cómo actúan estos acosadores? Bueno, el acosador sexual normalmente no siempre, utiliza una identidad falsa. Aquí tenemos un ejemplo de un chat, ¿vale?, donde vamos a ver las fases del acoso, del grooming, de una manera muy sencilla.
En el primer momento, el acosador se presenta normalmente como una persona de una edad similar a la de la víctima. En este caso, hemos puesto un ejemplo en el que la chica se llama Marta, 13 años, y en este caso, seguramente Leo, que sería el acosador, se va a intentar camuflar poniendo seguramente alguna numeración antes o después del nick, como puede ser 15, 16, es decir, un intervalo de edad que le resulta atractivo a la chica. Bueno, las primeras preguntas son de tanteo, de cómo eres, qué edad tienes, etcétera. Y lo que se intenta verificar en primer lugar es que la chica, en este caso, esté sola en la habitación. Cuando ya eso se verifica, pasamos a la segunda fase. En la segunda fase ya se empieza con el tema de las imágenes, de, bueno, ¿te gusta hablar de sexo? ¿Quieres que te enseñe alguna fotografía? ¿Tú me enseñas alguna? Pueden incluso tener vídeos falsos preparados de otros jóvenes masculinos que les envían a la chica para que la chica realmente crea que él es el primero que se destapa. Y parece mentira, pero caen muchísimas más personas, o jóvenes en este caso, de lo que la mayoría de la gente se podría imaginar. Y en la tercera fase, esto de aquí a aquí podrían pasar horas o pueden pasar días y días. En la tercera fase ya directamente cuando el acosador tiene las imágenes de la menor, ¿sí?, directamente ya la chantajea. Ya le pide más imágenes, le pide contactos, le pide citas, etcétera. Puede parecer algo descabellado, pero se ha demostrado que hay una alta proporción de estas jóvenes que finalmente llegan incluso a acceder a quedar con este tipo de sujetos por ese miedo a la vergüenza de lo que pueda pasar, de que tus padres se enteren de lo que has hecho, etcétera. Por eso es súper importante esa comunicación padre-hijo. Importante también saber cómo actuar, cómo saber cuando nuestro hijo está siendo acosado sexualmente. ¿Cómo saberlo por internet? Normalmente el joven se va a volver más introspectivo, va a intentar navegar sin que los padres lo vean, va a utilizar el ordenador en momentos en los que los padres no van a controlarlo, y cada vez va a pasar más tiempo envuelto en esa nube de constantemente estar enganchado a las redes sociales a través del ordenador, a través del móvil, etcétera. Pero sobre todo, ojo, hay que tener mucha alarma con eso, con lo primero que he dicho, esa introspección que empieza a tener el joven, se empieza a volver más solitario, se empieza a volver más reflexivo, más preocupado, y parece que siempre quiere esconder algo de lo que está haciendo en el ordenador. Félix, ya por último, para terminar, tenemos esa situación en casa, la acabamos de detectar. ¿Qué tienen que hacer los padres? Bueno, los padres tienen teléfonos donde pueden acudir, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. Hay que denunciar, hay que llamar por teléfono, no pasa nada si al final eso no queda en nada. Siempre va a haber profesionales que nos van a poder orientar sobre cómo proceder, qué tenemos que hacer, etcétera. Al principio puede parecer un problema que te sobrepasa, pero realmente esto es bastante más común de lo que parece. Félix Ríos, muchísimas gracias, muy buenas noches. Te veremos en la próxima semana y nosotros ya tenemos que despedirnos. Hasta aquí el programa de hoy, pero como los estoy diciendo, nos veremos el próximo jueves, Miguel Ángel. Pues sí, lo dejamos por hoy, por esta noche. Como decías, Marina, el próximo jueves más actualidad, más información y además un jueves importante porque el próximo domingo, dentro de 2 domingos, tenemos esa cita con las elecciones. Hasta la semana que viene. Buenas noches.